Muy buenas noches, bienvenidos ya a El Cascabel. ¿Y qué les cuento yo para empezar esta noche? Es que precisamente hoy con la que está cayendo no es lo mejor echar más leña al fuego. Así que miren, podemos empezar por algo que no ha tenido, digamos que mucho picante, que ya les digo que hoy no apetece. La encuesta con intención de voto que ha publicado este mediodía el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, ¿qué resultados pronostica ese centro oficial ante unas hipotéticas elecciones? Pues una victoria del Partido Socialista, al que concede, no sé si regala, un subidón. ¿Sorpresa? Pues no lo parece. Lo que conviene explicar es por qué no ha sorprendido a casi nadie que el CIS le conceda, ya digo que quien dice que le regale, un subidón de ese calibre al Partido Socialista. No ha sorprendido porque la llegada a la Moncloa de Sánchez ha sido tan fulgurante, tan arrolladora, sus medidas están siendo tan epatantes que tiene a una inmensa mayoría de los españoles deseando que haya ya unas elecciones para ir a votar a un líder casi sobrenatural. Hombre, no parece que esa sea la causa que explique la falta de sorpresa por la encuesta del CIS y ese subidón del PSOE. Miren, para entenderlo lo mejor es que repasemos el tuit, el mensaje que ha escrito Narciso Michavila, ya saben, presidente de la demoscópica GAT3, buen amigo de esta casa, y que lo ha escrito, ahí lo tienen, varias horas antes de que se conocieran los resultados de la encuesta del CIS. Dice Michavila, ahí lo ven, hoy sabremos si el efecto Tezanos, que consiste en estimar 8 puntos más al PSOE a costa del resto, se traslada al CIS. Eso ya les digo, lo escribía Michavila varias horas antes de conocer los resultados. Y al final, ¿cuánto ha subido el PSOE en esa encuesta? Bingo, 8 puntos. A ver, esto no es porque el bueno de Narciso se haya vuelto pitoniso en estas vacaciones. Si ha acertado es porque ha recogido los datos del nuevo presidente del CIS, al que nombró Sánchez, después de que en su trabajo para otras empresas demoscópicas siempre diera al PSOE 8 puntos de más. El presidente del CIS de Sánchez se apellida Tezanos, de ahí lo del efecto Tezanos que dice Michavila, y de ahí también que a nadie le haya sorprendido lo que dice el CIS. La verdad es que esto de la encuesta de hoy, que por cierto se realizó, esto es interesante también, antes de la llegada a la presidencia del Partido Popular de Pablo Casado, digo que esto se podría resumir en el fondo en una sola frase. Si Pedro Sánchez se creyera esos resultados que le dan, convocaba elecciones mañana mismo. Bueno, de los nombramientos de Sánchez, no solo de Tezanos en el CIS, vamos a hablar esta noche, nombramientos sin complejos. En las semanas que lleva en el gobierno, fíjense, ha firmado en el BOE el nombramiento de 275 altos cargos y además poco a poco va eligiendo también a los nuevos responsables de hasta 160 sociedades o empresas públicas. Así hasta colocar con sueldos desde los 180.000 hasta los 500.000 euros, a la mitad de la que era la dirección de su Partido Socialista, de la ejecutiva del Partido Socialista. Así que ahí tenemos, por ejemplo, a Óscar López, de secretario de organización del PSOE, a presidente de Paradores, o al que fue su jefe de gabinete, ahora ya al frente de Correos. Ninguno de ellos, ninguno tiene experiencia en sus nuevos desempeños. No la tiene, a pesar de que la ley dice textualmente que el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas que reúnan además la debida formación y experiencia en la materia. ¿Son entonces nombramientos ilegales? Hombre, obviamente no. Entre otras cosas porque esa misma ley también concede a quien los hace la exclusiva de discernir si son nombramientos idóneos o no. Pero desde luego esa multiplicación del dedazo de Pedro Sánchez, elevando a sus amigos a costa del erario, es otro de esos ejemplos de que no todo lo legal es siempre decente. Y hablaremos también, vamos a diseccionar lo que ha dado de sí el primer encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. ¿Que les adelante un titular? Bueno, pues por ejemplo el titular puede ser que ni son amigos ni falta que hace. Más allá de un puñado que es escaso de grandes temas, la defensa de la Constitución, la lucha contra el terrorismo, la política internacional, en los que por cierto no tengo dudas de que se van a poner de acuerdo, digo que más allá de eso, los votantes de uno y de otro lo que quieren ver son sus diferencias. Y eso no es solo bueno para los votantes, tampoco es malo para el país. Porque solo cuando se borran las diferencias entre los dos grandes partidos, solo entonces es cuando la política se convierte en un mal espectáculo. Y ahí es donde salimos perdiendo todos. Quiero decir que es mejor debatir si hay que subir o bajar los impuestos que debatir de si uno es más guapo que el otro, digo yo. Aunque claro, también posiblemente
Pedro Sánchez pensará que esto último, lo de quién es más guapo, ni se discute. Bueno, hemos empezado ya el cascabel de esta noche, en el que, por supuesto, Laura Gómez, también vamos a pedir la opinión de nuestros espectadores. Pues hoy, José Luis, vamos a hacer con nuestros espectadores nuestro particular CIS, aprovechando que, como decías, hemos conocido hoy los datos de esta encuesta que confirma ese cambio político en España, dando como primera fuerza a los socialistas. Queremos saber si nuestros espectadores están de acuerdo con ese resultado. Así que, ¿creen ustedes que España está mejor desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno? Pues esta es la pregunta del barómetro de hoy. Si creen que sí, que España ha mejorado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, marquen el 905-855-001. ¿Que creen que no ha mejorado nuestra situación desde su llegada? Pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13, y para seguir comentando el análisis del programa de hoy utilicen el hashtag #elcascabel02A. Bueno, y recordarán que hace un par de noches aquí en el Cascabel les contábamos que se había venido al suelo un avión en México nada más despegar, y que todos nos preocupamos juntos cuando vimos las primeras imágenes, y que también esa misma noche, poco después, hablamos de milagro porque no había víctimas. Bueno, pues, entre otros, un español ha ayudado a que allí hubiera ese milagro. Y hoy, Elena Rodríguez, buenas noches, él va a ser uno de nuestros protagonistas. Buenas noches, José Luis. Sin duda, estos días, como bien dices, han oído hablar ustedes del milagro de Durango. Pues esta noche vamos a escuchar en el programa a alguien muy especial, a José Manuel Pulgar. Él es el único español que viajaba en ese vuelo que se estrelló en el aeropuerto de Durango, en México. Milagrosamente, sus 103 ocupantes sobrevivieron. José Manuel, que estos días se recupera en el hospital y está fuera de peligro, nos va a relatar la que sin duda ha sido la experiencia más difícil, más dura de su vida. Y también nos va a explicar cómo participó en el rescate de varios de los pasajeros de ese vuelo. Por este motivo, en México ya le han bautizado, le conocen con el sobrenombre del héroe español. Sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de poder saludar al héroe español de ese avión que se vino abajo en Durango, en México. Pero tenemos más temas, estos. Cobran entre 91.000 y 500.000 euros al año. Ocupan puestos de relevancia en las principales empresas e instituciones públicas. La oposición denuncia los enchufes de Pedro Sánchez. ¿Quiénes son? ¿Qué cargos ostentan? ¿Están suficientemente preparados? Hoy, los dedazos de Pedro Sánchez en el Cascabel. Tensión en Salou entre mozos y manteros. Tensión en Algorta entre un grupo de jóvenes y Ertzaintza y policía local. ¿Son habituales este tipo de escenas? ¿Se sienten desprotegidas las fuerzas de seguridad en las calles? ¿Hay falta de efectivos? Nos lo cuenta Chuchi Castelo, presidente de la Asociación Profesional de la Ertzaintza, esta noche en el Cascabel. ¿Y a quién le vamos a pedir el análisis en esta noche de jueves? Pues por la cuota zamorana, Manuel Mostaza, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Está José también Luis. con nosotros Javier Negre, bienvenido, buenas noches. Martu Garrote, que de inmediato nos va a contar si a ella también la ha llamado Pedro Sánchez para uno de sus altos cargos, buenas noches. 2 veces te llamó. Y ahí Fernando Lázaro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Quería empezar en los titulares contigo, Fernando, porque decíamos ahí una noticia, decía Susana, noticia que ha sido sorpresa de esta mañana, que es de tu negociado competente, porque hablábamos de la destitución inminente del jefe de la UCO. Esto de la UCO, para los que estén en modo Jordi Puyol, por aquello que decía el expresidente de la Generalitat, con perdón, de qué coño es la UCO. Bueno, la UCO es la unidad de la Guardia Civil que investiga, pues, fundamentalmente casos de corrupción. Claro. ¿Qué hay detrás de esa destitución que ha justificado el ministro Grande Marlaska como destitución por falta de confianza? Pues mira, ahí sí se produce como consecuencia de una difusión de un correo que el coronel ahora cesado había mandado a sus superiores denunciando la falta de fondos reservados y anunciando la paralización de todas las investigaciones que en ese momento la UCO tenía abierta. El Ministerio ha interpretado que lo que estaba haciendo el mando de la UCO era hacer un reto
y echar un pulso al Ministerio de Interior, porque lo que estaba haciendo Marlaska era una revisión de cómo era el funcionamiento de los gastos reservados y se estaba produciendo, lógicamente, un retraso en el envío de la partida mensual que está acreditada. Entonces, se interpretó como que esa difusión del correo era un intento de tomar la temperatura al nuevo equipo, y el nuevo equipo pues ha decidido cargarse de argumentos y con la pérdida de confianza. ¿Pero esa es la causa o la excusa? Esta es la... Yo creo que se lo ha puesto votando el propio coronel con la difusión de ese correo, que yo no se lo atribuyo a él, pero hombre, un correo electrónico entre quien lo emite y quien lo recibe, pues en ese entorno está la filtración. Y yo creo que se lo ha puesto votando porque el actual equipo no lo quería en la UCO, al frente de la UCO. Hay que... Digo, por contextualizar quién es Sánchez Corbí. Sánchez Corbí viene de la lucha contra ETA. Ahí le están viendo, y además era un alto cargo de la Guardia Civil que gozaba del cariño de... Unos comunicados de asociaciones de oficiales de Guardia Civil pidiendo explicaciones al Ministerio de Interior por esta institución. Bueno, cuando estaba de grado de capitán, pues fue el artífice, yo creo que finalmente es el artífice de la liberación de Ortega Lara, porque es el que estuvo en aquella nave industrial donde apareció José Antonio después de 532 días, y fue el que se empecinó en que estaba allí y que estaba allí y que estaba allí. Cuando Garzón quería marcharse ya y no seguir buscando, él fue quien lo mantuvo. Bueno, pues aquellos años del plomo él estuvo en la primera línea. Luego, cuando acabó prácticamente el terrorismo, se incorporó a UCO. Ha escrito ahora un libro, y yo creo que esta parte también es relevante, en el que cuenta todo lo que es la trayectoria de la lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo. Y en la presentación de esos libros yo le llegué a incluso hacer una entrevista, y él se mostraba muy crítico, políticamente hablando, con el PNV, muy crítico. Y cuando aquello se difundió, el PNV pidió las responsabilidades por esas entrevistas al entonces gobierno de Rajoy, al entonces ministro del Interior Zoido, llegó a pedir la cabeza de este coronel y no se la dieron, lógicamente, pero ahora, claro, la situación de fuerza que tiene el PNV es totalmente diferente. Pues parece no que hay que descartar esas variables dentro de la decisión. Hay unas cuantas razones más que ese correo electrónico que podrían explicar esa falta de confianza. Al final es un acto que lo pone votando, y hay quien necesita la canasta. Bueno, y habrá que ver quién es su sustituto, habida cuenta, como decimos, de que por esa mesa, por la mesa del jefe de la UCO, pasan las investigaciones de todos los casos de corrupción más importantes de nuestro país. Su unidad ha sido clave en la lucha contra la corrupción que afectaba al Partido Popular. Su unidad ha sido clave en la lucha contra la corrupción que estaba afectando al PSOE, sobre todo en Andalucía, que no tenía muchos con el caso de los partido. No le querían ningún partido. O sea, eso suele ser señal de que estaba haciendo... Tampoco lo quería ni ver, y en Cataluña estaba con el 3%. También. Entonces, nadie le quiere ver del entorno político, pero nadie se atrevía a dar ese que en la Guardia Civil, en la UCO, hoy sus propios compañeros, estas imágenes que veían son editadas por los propios compañeros del ya destituido jefe de la UCO, de Sánchez Corbí, que, insisto, gozaba del cariño y del respaldo de sus compañeros. Bueno, Martu, tu titular de esta noche de jueves. Pues que hemos conocido, ahora está muy de moda los programas de cocineros, hay cocineros infantiles, cocineros mayores, cocinas con tu madre, y ahora hemos aprendido a cocinar con tezanos. Yo conozco bien a compañero tezanos, le tengo cierto aprecio, pero es que no daba una, no ha acertado una encuesta jamás. El único año que ha acertado una encuesta fue cuando la hizo Alfonso Guerra, que desde entonces para acá siempre le ha dado 8 puntos más al PSOE, 4 o 5 menos al PP, en fin, que no se caracterizaba por ser el mejor de la demoscopia en España. Le ponen al frente del CIS y sale este resultado tan explosivo. Aunque este resultado fuera real, que no es real, porque han metido una cosa que no estaba antes, que es la simpatía, entonces han cambiado la manera de calcular, de manera que ya no puedes compararlo con lo de meses anteriores, porque hemos metido un ingrediente más en el plato, entonces ya no se puede comparar uno con otro. Pero además, incluso aunque nos creyéramos este resultado tan espectacular, hay que recordar que después de esto, evidentemente el PP ha elegido a Casado. Casado tiene su tirón entre sus votantes, aunque a la izquierda nos espelunde cosas que está haciendo, pero está en su piscina pescando de sus peces, no de los nuestros, ¿no? Y los suyos están contentos. Entonces, ha elegido a Casado. Hemos tenido unas imágenes terroríficas del asalto a la valla de Melilla, estamos viendo otras imágenes terroríficas de agresiones de los manteros a ciudadanos y a mozos de escuadra. Martu, yo por recordar, era un titular, ¿eh? O sea, que tenemos noche por delante. No te agobies, ¿no? Tenemos noche por delante, pero por recordar, era un titular. La encuesta estaba hecha antes de todos esos incidentes. Negre, tu titular. Bueno, pues yo me quedaría con la suspensión temporal de la huelga por parte de los taxistas, que tantos quebraderos de cabeza ha provocado
millones de españoles. Yo creo que el chantaje que han hecho al gobierno ha sido innecesario, que ellos mismos se han dado cuenta de que han perdido el favor de la calle. Mañana en El Mundo volvemos a contar un incidente que ha provocado un taxista radical contra un conductor de VTC, contra un señor que cobra 1.250 euros al mes. Y cuando cuente más tarde el asunto, que irá en portada, os llevaréis las manos a la cabeza. Sí. Y por mucho que nos regalen taxis gratis durante un día, yo creo que la opinión pública y millones de españoles que se han descargado la aplicación de Cabify y Uber lo han hecho para no volver al sector del taxi, que en vez de haberse empleado con métodos violentos deberían haber dedicado su tiempo a adaptarse a los nuevos tiempos. No han querido, y esperemos que en septiembre opten por la cordura, por una mesa de negociación tranquila. ¿Qué es eso de cercar a un ministro de Fomento? ¿Qué es eso de disparar balas del calibre 22 a un conductor de Cabify? ¿Qué es eso de quemar vehículos, aunque sean unos pocos, pero esos pocos taxistas, que es el sector más radical que hay en Cataluña, están haciendo muchísimo daño al sector, que todos conocemos a taxistas honestos, pacíficos, pero esos la cinco mayoría, pero radicales deberían empezar por señalar a los radicales. Colapsado el país y nos han sometido a españoles a insultos. Yo ayer el otro día cogí un taxi hace una semana y me insultaban por mis posiciones que defiendo con total libertad en este programa. Y eso del cliente siempre tiene la razón, hay veces que se olvida. O sea, yo porque opto por Cabify y por Uber, porque me dan un mejor servicio a menor precio. En el momento que lo haga el taxi, lo haré encantado, cambiaré. Lo venimos comentando, que en los últimos días, desde la huelga del taxi, en estos aparatitos que tenemos todos, los teléfonos, la aplicación más descargada, entre las más descargadas, viene siendo desde la huelga del taxi precisamente la de Cabify, y un poquito por debajo y es que no les han dado la razón en los tribunales, por lo tanto, no pueden convertir España en el salvaje oeste cuando los tribunales, tanto en el Tribunal Supremo como Europa, si no le dan la razón. Si te extiendes mucho más en el titular, se queda sin dar el suyo Manuel Mostaza. Adelante, Manuel. Vosotros elegís. Nada, yo voy a ser muy disciplinado, un titular muy corto, no puede ser otro que sobre el CIS, pero yo voy por otra línea, ¿no? Yo creo que el titular es si merece la pena sacar un estudio con intención de voto casi un mes después de haber hecho el trabajo de campo, ¿no? Que yo creo que ese es el elemento clave que explica tanto el resultado que sale en intención de voto como otros elementos que pueden resultar llamativos en la encuesta. Eso me lleva a preguntarte, claro, ya que dices qué utilidad tiene, ¿cuánto puede costar una encuesta como la que publica el CIS? ¿Cuánto nos puede costar aproximadamente? Bueno, no lo sé, tendría que mirar cuál es el pliego, me imagino que entre 40 a 50.000 euros aproximadamente, me imagino. Bueno, pues sumen lo de la utilidad o no de una encuesta del CIS, más el sueldo de Tezanos, más el sueldo de Tezanos, a lo que nos ha podido costar esa encuesta. Bueno, que volvemos de inmediato, entre otras cosas, para ver los detalles de esa encuesta, la cocina y algunas sorpresas que se esconden detrás de, más allá de la asignación de escaños y de porcentajes en las hipotéticas elecciones, otras cosas interesantes que se esconden en esa encuesta. Volvemos de inmediato. Tensión en Salou entre mozos y manteros. Tensión en Algorta entre un grupo de jóvenes y Ertzaintza y policía local. ¿Son habituales este tipo de escenas? ¿Se sienten desprotegidas las fuerzas de seguridad en las calles? ¿Hay falta de efectivos? Nos lo cuenta un agente de los cuerpos de seguridad esta noche en El Cascabel. Cobran entre 91.000 y 500.000 euros al año. Ocupan puestos de relevancia en las principales empresas e instituciones públicas. La oposición denuncia los enchufes de Pedro Sánchez. ¿Quiénes son? ¿Qué cargos ostentan? ¿Están suficientemente preparados? Hoy, los dedazos de Pedro Sánchez en El Cascabel. Con eso vamos de inmediato, pero antes, por empezar por lo último, hace apenas un par de horas ha terminado la que es la primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha acudido a la Moncloa. He visto, por cierto, que no lo habéis destacado como una de las noticias que para vosotros merecía la pena ser destacada en vuestro titular, pero sí que hemos escuchado ya las versiones, sobre todo de Pablo Casado, después de ese encuentro. Susana, recuérdanoslas. Pues
Pues sí, vamos a recordar cómo ha sido porque, como decía José Luis, es esa primera reunión entre el nuevo presidente del Gobierno y el nuevo presidente del PP. Y se ha producido solo 12 días después de que Pablo Casado haya sustituido a Mariano Rajoy al frente del partido. Una reunión que ha durado exactamente 2 horas 40 minutos y en la que Sánchez le ha ofrecido a Casado 5 pactos de Estado, con 2 objetivos. Por un lado, evitar el desencuentro y por el otro lado, unir fuerzas frente a los partidos de la oposición. Vamos a desgranar cuáles son esos 5 pactos. En primer lugar, un pacto sobre Cataluña. Ahí Pedro Sánchez ha dejado claro que aplicaría de nuevo el artículo 155 de la Constitución y Pablo Casado critica al Gobierno. Le ha propuesto también 2 nuevos delitos de introducirles en el Código Penal. Por un lado, el de sedición y por otro lado, el de la convocatoria de referéndum ilegal. Vamos a seguir con los pactos. El segundo, el pacto sobre inmigración. Aquí Pablo Casado vuelve a criticar al Gobierno y le dice que no puede dar papeles para todos y le critica a Pedro Sánchez por no apoyar a las fuerzas de seguridad ante esa llegada masiva de inmigrantes. Por su lado, Pedro Sánchez dice que el PP, el Partido Popular, lo compara con los líderes de la ultraderecha europea por afirmar que a España están entrando millones de africanos. En tercer lugar, tercer pacto, la política europea. Ahí Pedro Sánchez está muy interesado en llegar a un acuerdo con el Partido Popular sobre el déficit y el techo de gasto, pero por contra, el Partido Popular pretende usar esa mayoría que tiene en el Senado para vetar el techo de gasto, ese que quiere ampliar en 5.000 millones para el año que viene Pedro Sánchez. Seguimos porque hay 2 últimos asuntos en los que Sánchez le ha propuesto a Casado trabajar juntos. Por un lado, un pacto sobre la violencia machista y por otro, el pacto en infraestructuras. Casado, por su parte, ha añadido a esta lista una última petición, la de reformar la ley electoral. Ya saben que el PP quiere que Sánchez le apoye en su iniciativa para que los ayuntamientos gobiernen en la lista más votada. Así que Pedro Sánchez ha resumido la reunión con este tuit que vamos a ver. Casi 3 horas de conversación a quien le he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado sobre, como ya decíamos, migración, política europea, violencia de género o infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por España. Por su parte, Pablo Casado ha hecho esta valoración a la salida de la reunión. La Generalitat y los partidos independentistas siguen con su hoja de ruta de ruptura. El Partido Popular solicitará la aplicación del artículo 155. Nosotros no vamos a estar ni en la cesión, ni en la contemporización, ni en el diálogo con aquellos que quieren romper España. Y lo que esperamos es que el Gobierno esté en esa misma posición, porque si no, estaría teniendo una posición muy irresponsable. Yo decía al comienzo del programa, Manuel, que a mí no me parece que sea malo, más bien todo lo contrario, que después de una reunión de este tipo se pongan de manifiesto las diferencias entre los 2 líderes de los que son los principales partidos en nuestro país. Insisto, yo creo que puede ser incluso positivo, sobre todo porque al menos yo doy por sentado que un acuerdo, un consenso en temas clave como la lucha contra el terrorismo, como la defensa de la Constitución, también lo decía ayer, no creo que se le pueda poner ninguna tacha en la defensa de la Constitución y de la unidad de España a Pedro Sánchez. Por tanto, como doy por hecho que en lo fundamental, que es eso, va a haber un acuerdo, no me parece en absoluto pernicioso, negativo para el país que se pongan también de manifiesto las diferencias, ¿no? Bueno, claro, yo creo que esto forma parte también de la normalidad institucional, ¿no? Pero aparte de que sea bueno que se pongan de manifiesto esas diferencias, que forman parte de las discrepancias legítimas en el juego político, yo creo que la foto que hemos visto, la foto que aparece en la pantalla, simbólicamente es muy importante, ¿no? Porque digamos que 3 o 4 años después de la llegada de los nuevos partidos a la política, los 2 partidos institucionales tienen 2 líderes jóvenes y 2 líderes que ya están comunicativamente más cerca de los nuevos que de sus antiguos, ¿no? Más cerca de ellos que de Rajoy, de Rubalcaba, etcétera, ¿no? Yo creo que se ha completado una transformación en la vida política española que yo creo que concluye de momento con esta foto, y es que el Partido Popular y el Partido Socialista, en este caso además el presidente del Gobierno por parte del Partido Socialista, tienen ya un liderazgo joven, rejuvenecido, que puede fortalecer el bipartidismo, ¿no? Por eso yo, terminando de responder a tu pregunta, creo que además es una foto buena para el bipartidismo y para los partidos institucionales frente a los partidos emergentes, digamos. Bueno, el otro día leía, de hecho, que España cuenta con los líderes políticos de los principales partidos más jóvenes después de Croacia. Creo recordar que era después de Croacia. De todas formas, también es verdad, Javier, que si hace un año, ni siquiera llega un año, nos dicen que esa foto en la Moncloa iba a ser tal, Pedro Sánchez como presidente y Pablo Casado como presidente del
Partido Popular, vamos, te dicen que te has vuelto loco lo más suave. Una noticia del Mundo Today. Pero yo creo que la militancia del Partido Popular y los compromisarios, cuando eligieron a Pablo Casado, lo eligieron para que hiciese lo que ha hecho hoy. O sea, 2 horas y 40 minutos, la mayoría del tiempo que estaba hablando con gente cercana a él, cantándole, entre comillas, las 40 a Pedro Sánchez, al presidente, diciéndole, ojo, que si acercas a los presos etarras al País Vasco, vamos a estar ahí, que vamos a lanzar una ley para preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, ninguna cesión al independentismo, porque al final el líder del Partido Popular ve hacia dónde va este gobierno socialista, cesiones a Puigdemont y compañía, y claro, hay nerviosismo, y en el Partido Popular con Pablo Casado se acabaron los circunloquios, las medias tintas, los eufemismos. Es una persona que habla directamente, lo hemos visto en Ceuta, de que no podemos dar papeles a todo el mundo, y yo creo que era lo que esperaba la militancia, los compromisarios del PP y también el electorado, y de hecho yo creo que en los sondeos se está reflejando y se va a ir reflejando con el paso del tiempo de que Casado va a ser un revulsivo para el Partido Popular y también una mala noticia para Ciudadanos, que ahora mismo está desdibujado en el tablero político. Es difícil dibujar un discurso diferente en la reunión de Pablo Casado con Pedro Sánchez, la del líder del PP, con el que hace en la calle. Es decir, yo creo que el Casado le habrá repetido con otras palabras y tal, pero un poco las intervenciones suyas. Lo que sí me resulta más difícil de interpretar, cuál ha podido ser el discurso que le ha transmitido el presidente del Gobierno, porque lo que tenía que haber sido, bueno, o seguramente habrá sido bastante de protocolo, pero viendo cómo es el doble lenguaje que lleva Pedro Sánchez en el asunto catalán, pues y cómo han preparado desde las filas socialistas este encuentro de hoy, que ha sido una campaña calificando de ultraderechista a Pablo Casado por sus declaraciones en el asunto de la inmigración, pues me hace temer que yo creo que en el PSOE ya, bueno, me hace temer o no, vamos, no sé, no es temer el verbo precisamente que debería haber utilizado. Yo creo que lo que transmite el PSOE es nerviosismo con este nuevo nombramiento por parte de Pablo Casado como presidente, y me da la impresión de que la lejanía entre ambos líderes va a ser contundente en los discursos, porque es que en Cataluña, y vuelvo al origen, claro, Pedro Sánchez transmite que está dispuesto a aplicar el 155, pero a la vez es capaz de sentarse en una comisión bilateral que los que somos bastante profanos interpretamos y vemos como si fueran dos países reunidos, en la que además está dispuesto a que se hable de situaciones que, bueno, que no contempla la ley. El referéndum de forma unilateral, pues está dispuesto a que se hable, y sobre todo de la situación de presos que están por orden de un juez. Los dos asuntos aparecen esto es el Estado de Derecho y los poderes están separados. Entonces, si ese doble discurso y a la vez es capaz de decir que sí está dispuesto a aplicar el 155, pues a ver, uno de los dos no me cuadra, ¿no? Uno de los dos es mentira. Otra posible interpretación por la que te pido opinión, Martu, de esa imagen, más allá del evidente relevo generacional que comentábamos, en la línea de lo que decía Javier Negre, y que vamos a analizar también con más detenimiento cuando veamos la encuesta del CIS, esa imagen puede suponer también la recuperación paulatina, evidentemente no de hoy para mañana, del bipartidismo en nuestro país. No, claro, es que yo lo que iba a deciros es que por mucho que le hayan filtrado unos y otros, en esta reunión Pedro y Pablo son súper colegas, se necesitan, y gracias al uno el otro va a prosperar, y gracias al otro el uno va a prosperar, y por tanto estoy seguro que han tenido un ambiente cordialísimo en el que han pactado: tú tienes que ser ahora mismo más radical que radical para quitarte de en medio a Ciudadanos, y yo tengo que estar aquí con el discurso este del otro y tal para marear la perdiz, y si seguimos con esta polarización durante lo que queda de legislatura, nos garantizamos que uno de los dos va a ser el presidente del gobierno, pero el otro va a ser el líder de la oposición, y que de estos dos que venían aquí a comernos los vivos, que hace un año nos estaban comiendo vivos, van a pasar a la historia del mundo. Estoy segura, porque lo que dices tú puede ser así, pero lo que es que la política, la política desde dentro. Lo que tengo dudas es que se hayan pactado, que es una obviedad que la situación política de verdad, que va por ahí. Sorprendería. Vale, pero hombre, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estás allí lo ves, ¿no? Gente que en el Congreso de los Diputados se ha dicho perro judío desde la tribuna, media hora después están tomándose una copa, charlando y riéndose porque son súper colegas. ¿Quién? Muchísimos políticos. Ah, vale, pensaba que Pedro y Pablo. No, Pedro y Pablo no es el caso. Quiero decir, yo no son, ¿eh? Escucha, yo en la época de Pedro no sé cómo están las cosas porque yo ya no estoy allí. Yo te digo, ¿en serio? Cuando yo estaba allí. Y cuando yo estaba allí, gente que en tribuna de verdad se ha dicho lo más grande,
después están amigos, porque la política también es mucha pose. Entonces yo lo que sí que os digo que tenéis que valorar es, si hubiera ganado en las primarias del PP Soraya, muy mal para el PSOE. Muy mal para el PSOE, porque con Soraya hubieran tenido fácil llegar a pactos. Si tienes fácil llegar a pactos, Podemos te vuelve a resurgir como izquierda radical de el bipartidismo, los malvados, no sé qué, y muy bien para Ciudadanos porque diría lo mismo. Ya están mientras que ellos dos ahora pueden sostener el discurso de a cara de perro, cuando en realidad están los dos recogiendo los frutos de la cara de perro. Lo que yo no estoy tan seguro es que esto sea bueno para España, que los dos grandes partidos de España vayan a mantener posturas antagónicas para ganar votos sus líderes, para sentarse en sus organizaciones, va a significar que no vamos a sacar ni un solo pacto adelante, y este país necesita muchos pactos. Bueno, la legislatura, la verdad es que es lo que queda de la legislatura, que es poco, va a ser complicado que se saque cualquier tipo de pacto. Bueno, si quisieran ellos, se podrían sacar todos. Si ellos dos quieren, todos. Lo que parece imposible, no necesitamos a nadie más. Es que por mucho que se enseñen Pedro y Pablo los dietes, lo que parece prácticamente imposible es que en las próximas elecciones uno de los dos tenga mayoría absoluta. De manera que a lo mejor no a corto plazo, pero a medio plazo van a ser imprescindibles los acuerdos. No sé si entre PP, PSOE, si entre PP, Ciudadanos. Eso te decir, tenemos a la bisagra. PSOE, pero, Podemos, no pero la diferencia la sensación es que la bisagra probablemente, y se confirmarán un poco las tendencias de los últimos meses en los sondeos, es que la bisagra ya no va a ser nacionalista. Claro. Y eso, oye, pues es una buena noticia. Claro. Es una buena noticia. Has dicho sondeos, eso me da pie perfectamente para que podamos ya interpretar, Manuel Mostaza, esa encuesta, ese sondeo del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ya decíamos, yo creo que ha sorprendido pues a muy poca gente en este país, entre otras cosas por lo que Narciso Michavila llamaba ese efecto Tezanos, que es el nuevo presidente de Ciudadanos. Pero vamos a comparar los datos de la encuesta que hemos conocido hoy con la que se realizó. Hemos conocido hoy, aunque efectivamente se realizó en el mes de julio, que es un dato también que hay que tener en cuenta, no es un dato baladí, en comparación con la que se hizo en abril de este mismo año. La principal diferencia son esos 8 puntos del efecto Tezanos. Pero ¿qué más te llama la atención de esa comparación, de esta encuesta del CIS con la anterior del Centro de Investigaciones Sociológicas? Bueno, yo es que creo, insisto, es muy importante entender cuándo es la fecha del campo, porque esta encuesta hace un campo, con independencia del efecto Tezanos, hace un campo cuando el Partido Socialista lleva muy poco tiempo en el poder, ha gestionado muy bien la comunicación, el nombramiento de los ministros, una agenda renovada, ilusionante, y otras encuestas que hacen el campo más o menos en ese momento, de Metroscopia, de Sigma 2, etcétera, de GAT3, sí dan una distancia clara del Partido Socialista respecto al Partido Popular. Luego, yo creo que la tendencia que marca la encuesta es una tendencia que es verosímil. Igual que creo que estos datos no van a seguir siendo tan buenos para el Partido Socialista conforme pase el tiempo, ¿no? Yo creo que lo contaba Fernando antes cuando estaba hablando, llegan muchos temas ahora muy complicados y es posible que ese efecto halo, que es como se denomina, vaya cayendo, ¿no? Es interesante entender que el suelo del Partido Popular es muy sólido, es decir, en un momento en el que el PSOE está subiendo mucho y en el que el Partido Popular no tenía líder, la salida del gobierno había sido muy traumática, se mantiene con el 20%, que es una cosa muy relevante. A pesar de bajar prácticamente 4 puntos. Sí, pero se sigue manteniendo muy alto, ¿no? Yo creo que una cosa que hemos visto desde el ciclo electoral que empezó en el 14-15 es que el suelo del Partido Popular es muy sólido, es un partido con mucha capilaridad en el territorio, muy implantado en la España vacía, que es donde no está Ciudadanos, y con muchas posibilidades de mantener un cierto suelo, y no parece que sea un partido que se vaya a disolver, ¿no?, como se podía decir hace unos meses. Y luego otro elemento importante, hay una parte muy clara de la subida del Partido Socialista que es a costa de Unidos Podemos. Es decir, yo creo que la encuesta también lo que muestra cuando analizas un poco los datos es que una parte importante de esta subida del Partido Socialista viene de la abstención y viene de votantes de Podemos que vuelven con este efecto ilusión, digamos, a su antiguo partido. Vamos a hacer otra ficción, que es la comparación no ya entre las dos últimas encuestas del CIS, sino la comparación con voto real, con la comparativa de lo que ocurrió en las elecciones del 26 de junio, las elecciones generales, y eso sí, la estimación de voto del CIS. ¿Aquí qué destacarías? Bueno, yo aquí lo que destacaría es que el porcentaje de voto que saca el Partido Popular en las elecciones es un porcentaje alto para lo que iba pareciendo que iba a pasar, es decir, resistió muy bien el envite, esa situación de casi empate que tenía el Partido Socialista con Ciudadanos. El Partido Socialista ha logrado superar y subir. De todas formas, los datos de las elecciones del 26 de junio no son porque el Partido Socialista, Ciudadanos, yo creo que estos datos están
Creo que hay que revisarlos, sí, porque no lo revisamos de inmediato. En todo caso, también otra, estábamos apuntando, va a ser imposible que de las próximas elecciones salga, prácticamente imposible, salga un gobierno con mayoría absoluta. Aquí, evidentemente, que esta es la encuesta del CIS de este mes de julio, obliga a que haya algún tipo de pacto entre algunas de las formaciones. Sí, sí. Es decir, que si se está recuperando el bipartidismo, no va a ser de hoy para mañana. No, yo creo que ni va a ser de hoy para mañana, ni si se terminaba de hundir, tampoco iba a ser de hoy para mañana, ¿no? Yo creo que el elemento clave, efectivamente, es si se consagran bisagras no nacionalistas, pero también es verdad que el sistema electoral español yo creo que no va a permitir que esta situación dure mucho tiempo. Es decir, que haya 4 partidos de ámbito nacional con más del 15% de los votos es un tema complicado. O sea que tú sí apostarías por esa vuelta paulatina al bipartidismo. Sí, pero quizá no con los 2 actores, sino puede que el Partido Popular acabe siendo sustituido por Ciudadanos, puede que el PSOE sea sustituido por Podemos, pero yo creo que es difícil que aguanten 4 partidos de ámbito nacional. No solo por la ley DONT, que creo que no es el elemento más importante, sino por elementos como el tamaño de la circunscripción en España, que dificulta mucho que 4 partidos puedan ir en muchas provincias a obtener escaño. Bueno, y un análisis más, además hay algo de lo que nos fijamos siempre en las encuestas del CIS, es la valoración de los líderes. Ahí evidentemente decíamos subidón en la última encuesta del CIS en porcentaje de voto para el Partido Socialista, subidón también en la valoración del presidente Pedro Sánchez. Hasta ahí tampoco se puede hablar de sorpresa, claro. No, yo creo que es normal, porque ya digo, esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, si un extraterrestre bajara a la Tierra hoy y tuviéramos que explicarle esto, es porque no es una situación normal, ¿no? Si este cambio se hubiera dado entre 2 meses en mitad de la legislatura sería muy extraño, pero este cambio se produce después de una situación que es un completo cisne negro en el que de repente se ponen en marcha una serie de circunstancias y Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Yo creo que eso es lo que explica esa subida. Insisto, lo que no tiene fácil Pedro Sánchez a partir de ahora es mantener esta situación. Yo creo que lo que ha pasado hasta ahora es razonable. Podemos debatir si en vez de un 29 sería un 28 o un 27, pero es verdad que hace 2 o 3 semanas el Partido Socialista estaba de primera fuerza con varios puntos de ventaja sobre la segunda. Lo complicado es ver qué va a pasar en los próximos meses, porque la agenda política es muy complicada para un partido que tiene 84 diputados en el Congreso. Bueno, y dirán algunos despistados que hacen poniendo en la pantalla todavía a Mariano Rajoy. Recordamos una vez más que este CIS todavía no valora la llegada a la presidencia del Partido Popular de Pablo Casado y, por tanto, que para el CIS Mariano Rajoy se despide con esa valoración del 2,83 de los españoles. Ninguno de ellos, por cierto, llega, como también por otra parte es habitual en las encuestas del CIS, al aprobado, al 5. Bueno, te puedes sentar, pero nos tienes que dar, a mí, claro, es lo que tiene empollarse las encuestas, en este caso del CIS, de pe a pa. A mí esta mañana, quiero que lo compartas con todos, Manuel, me daba un dato que me dejaba realmente patidifuso. Es verdad que puede ser anecdótico y que puede ser matizable, no lo niego, pero el dato es realmente llamativo. Dinos a todos, Manuel, según la encuesta del CIS, qué 3 partidos tienen entre sus votantes el mayor poder adquisitivo. Sí, es un elemento que puede llamar la atención, ¿no? Cuando se ve por primera vez lo que dice la encuesta del CIS, porque además de dar la intención de voto, luego hace segmentación, ¿no? También por recuerdo de voto de los ciudadanos y también por perfil, digamos, nivel social, ¿no? Uno de los partidos que más gente tiene votantes de clase alta y media alta es Podemos, que es en torno a un 30%, si no me equivoco. Por encima está Esquerra Republicana de Cataluña, que es un 33%. Y el último dato, que quizás es más anecdótico, porque es verdad que el tamaño muestral es pequeño y el margen de error es más amplio, pero es Bildu Batasuna, el partido que más votantes tiene de nivel alto, medio alto, que es un 36%, si no recuerdo mal. Y es que al final el casoplón de Pablo Iglesias le va a dar hasta votos. Mira, ¿verdad? Tiene un buen número de votantes entre, de clase media alta. Entre ese tipo de votantes. Sí. Yo tengo amigos que votan a Podemos que tienen unas situaciones económicas bastante holgadas y sobre todo sus padres. ¿Cómo te quedas, Martu? Es que, a ver, esta tontería de que para ser de izquierdas hay que ser pobre, yo soy pobre por desgracia, pero no por ser de izquierda, ¿sabes? Que si fuera rica seguiría siendo de izquierda y estaría más contenta. Es decir, no tiene uno esa asociación... Pero si eres comunista, tu riqueza la tienes que redistribuir. No, esa situación decimonónica de los pobres son de izquierda, los ricos burgueses de derecha, eso ya se rompió hace 1000 años. Hay gente muy relevante en la izquierda. Pongo un ejemplo, yo creo que nadie dudará que Alfredo Pérez Rubalcaba es socialista de cabo a rabo y lo ha demostrado toda su vida. Bueno, pues es riquísimo de familia, como diría aquel, tiene dinero, pasa una vaca. Pero
es una persona comprometida con los valores de la Pero izquierda. más allá de los dirigentes, a mí lo que me llamaba la atención de ese dato, por ejemplo, era que los mensajes de los dirigentes, por ejemplo, de Podemos, siempre han atacado pues precisamente a ese caladero de votantes que ahora se ha revelado que es alguna, o en buena medida, parte de sus votantes. En realidad no, porque lo que Podemos decía, lo que se revelaba es contra la casta, que la casta no es necesariamente los ricos, es que son cosas distintas. La casta son los poderosos, los que manejan los hilos. A veces tener dinero te puede permitirte una vida cómoda, pero no te da poder, ¿no? Es que el padre de Pablo Iglesias tiene dinero. Claro, se quejaba del... Sí, de hecho lo han puesto como excusa para tener el casoplón, que cuando se mueran sus padres se le dará una pasta. Nunca he visto en el mundo a nadie ir a pedir una hipoteca y decir, estoy deseando que se mueran mis padres, pero voy a cobrar un pastón y les pago la hipoteca. Esto es... bueno, esto no quiero, que es que esto me saca de mis casillas. Pero lo que quiero decir es que el hecho de tener una posición económica cómoda te facilita la vida, pero no te da poder y no te da prebendas, mamandurria, que decía Esperanza Aguirre. Yo creo que Podemos con lo de la casta y la gente era los de la casta, los que tienen la comida gratis en el Congreso, los que viajan en taxi, los que no conocen... que son cosas distintas. Pero ellos siempre han perseguido a los ricos. Claro. Mira, con Amancio, el de Inditex, pero no, siempre lo han criticado. Siempre han pedido más impuestos para los ricos. Una cosa, y luego sus votantes son de clase media alta. No, es que, a ver si diferenciamos dos cosas. Yo lo que no soporto es la hipocresía que hay en la izquierda. De ir en contra de la educación privada y luego mandar a tus hijos al colegio privado. Yo lo que no soporto es que se hable de la izquierda, que tú hables de la izquierda y te refieres a Podemos como la izquierda. Hay mucha hipocresía. Porque es que la izquierda... No, yo me refiero al PSOE y a Podemos tiene muchas cosas que Podemos y el PSOE no se parecen en nada. Bueno, y las tonterías que ha dicho Podemos... la hipocresía, las tonterías que ha dicho Podemos no se las has oído al PSOE. Y al PSOE no le has oído jamás, y menos al PSOE de toda la vida, a estos que han llegado ahora, como cualquiera sabe lo que pueden llegar a decir, no les habrá oído nada quejarse del dinero de otros. De hecho, habrás visto a Susana Díaz firmar un convenio con la hija de Amancio, concretamente, para que donen máquinas de oncología, y tan contentos todos. Con lo cual, no creo que el PSOE haya tenido nunca ningún problema. Las que se paran en Cataluña. Exactamente. Entonces, lo que quiero decirte es, tener 40 o 50.000 euros al año, que para mí es un sueño que los tuviera, ¿no? 40 o 50.000 euros al año te convierte ya en esa clase... de cara a Hacienda, sí. De cara a Hacienda y de cara al CIS. Y de cara al CIS. Pero eso no te convierte en rico, ¿vale? Es decir... Pero en cualquier caso sí es verdad que es un dato que a mí me ha sorprendido. Pues a mí no, yo lo conocía. Es llamativo. Porque dices, hombre, me hubieran sorprendido menos que hubiera salido votantes del PP y del PSOE incluido, ¿no? Claro, en el imaginario colectivo popular está eso, hombre, mayor en nivel adquisitivo, pues en Ciudadanos, en el Partido Popular. Pues no. Dices, Podemos las encuestas dicen que no. Mayor en nivel adquisitivo, y sin embargo estamos viendo cómo en la que recordaba Javier, la movilización, que yo no creo que sea una movilización lo que ha habido del taxi, sino una ocupación con K de los derechos los taxis tienen civiles. Pasta, para tener licencia de taxi hay que tener dinero. Es que quien ha monopolizado, para mí, la actitud ilegal de los taxistas ocupando Gran Vía y tomando la Castellana como si fuera el 15M, ha sido Podemos. Que sí, que sí. Ha sido Espinar y ha sido... bueno, no me sale ahora el apellido, iban con el megáfono y lo han capitalizado. Para tratar de hacer daño al PSOE, fundamentalmente. Es verdad que Podemos pierde fuerza, es verdad que además tiene a sus dirigentes por razones personales apartados de la presencia pública, y eso le hace perder presencia, y luego han perdido punch, y el punch lo van a recuperar en la calle. Entonces, esos datos los pones en caliente con lo que ha pasado llama la atención. Ojo, que el propio Manuel Mostaza decía que, por ejemplo, en el caso de Esquerra Republicana y de Bildu, hay que matizar porque, al ser el margen más pequeño, el error es más probable. Pero en Esquerra también pasa lo mismo. Hay que ver, son gente de Junqueras, gente de muy buena familia, de muy buena familia, y además, por ejemplo, otra cosa, Esquerra Republicana, y es profundamente católico, porque es que tenemos mucho estereotipo en la cabeza, pero la ideología no es incompatible ni con el sentimiento religioso ni con el dinero. Puedes tener, ¿sabes? Lo que pasa es que hacemos un pack de pobre, ateo y de izquierdas. Oiga, no. No simplifiquemos, la gente tiene un dirigente del Partido Socialista, amigo común, por cierto, Manuel Mostaza, suele repetir mucho que el 77% del votante del Partido Socialista no es que lo diga en las encuestas, sino que el votante socialista se declara católico. Claro. El 77%. Hombre, en toda Andalucía las casas del pueblo sirven para que los costaleros se vistan. Claro, es verdad que el mensaje oficial del Partido Socialista a veces no parece que vaya en correlación con el deseo de ese 77% de sus propios votantes. Porque estos
Bueno, estos de ahora, insisto, es que han perdido el norte, pero toda la vida se ha defendido la confesionalidad del Estado y que la religión debía estar en la vida esfera, y la esfera privada de cada uno, pero eso no te convierte en anticlerical, solo quieres que el Estado sea laico, pero luego tú en tu vida privada haces lo que te dé la gana y además defendido por el Estado. Bueno, Martu, que decías que tenías dudas de si 40 o 50.000 euros al año es de ricos. Sí. En 500.000 euros al año sí estaremos de acuerdo en que soy así, ¿no? Ahí sí. Incluso 180.000, También, también, yo quien los pillara. Bueno, porque los están pillando. Me equivoqué, Hasta el 44% de la ejecutiva que tuvo Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista, casi la mitad de su dirección en el Partido Socialista, están ya colocados con esos sueldos, entre 180.000 y 500.000 euros. Al año, obviamente. Bueno, ahora les contamos con nombres y apellidos el quién es quién entre los señalados por el dedo de Pedro Sánchez. Cobran entre 91.000 y 500.000 euros al año. Ocupan puestos de relevancia en las principales empresas e instituciones públicas. La oposición denuncia los enchufes de Pedro Sánchez. ¿Quiénes son? ¿Qué cargos ostentan? ¿Están suficientemente preparados? Hoy, los dedazos de Pedro Sánchez en el Cascabel. Pues eso es lo que nos tienes que contar ahora, Susana. ¿Quiénes son esos compañeros y amigos de Pedro Sánchez que están siendo colocados en las 160 sociedades y empresas públicas, además de los casi 300 altos cargos que aparecen en el Boletín Oficial del Estado y que tienen esos jugosos sueldos que pagamos entre todos? Vamos a ver los nombres, apellidos, las caras y los sueldos. Les tenemos que contar que todo esto forma parte de una campaña de Ciudadanos que denuncia que Pedro Sánchez ha colocado a dedo a 15 amigos suyos en varias empresas públicas. Una campaña que el partido de Albert Rivera ha bautizado como Dedazos Sánchez. Así es como lo ha llamado. Asegura que el 44% de los miembros de la ejecutiva del PSOE están desempeñando actualmente cargos públicos y que ganan entre todos ellos algo más de 2,3 millones de euros. Ciudadanos se pregunta entonces si están en esos puestos, si han sido nombrados por sus méritos y si están cualificados para desempeñar esos cargos. Veamos algunos casos, vamos a ver esas caras. Empezamos por Óscar López. Él era exsecretario de organización del PSOE, era secretario de organización del PSOE y ha sido nombrado presidente de Paradores de Turismo. Su sueldo al año, 180.000 euros. Vamos con Juan Manuel Serrano, que gana algo más que Óscar López, 190.000 euros al año por ser presidente de Correos. ¿Qué fue con Pedro Sánchez? Pues jefe de gabinete de la Ejecutiva Federal. Y vamos subiendo de sueldo. Vamos con José Vicente Berlanga. Fue vicesecretario general de la Comunidad Valenciana y actualmente ostenta el cargo de presidente de ENUSA, que si no lo saben es la empresa nacional de uranio. Bueno, pues por ello gana 210.000 euros al año. Y continuamos con Jesús Huerta, el que fuera director general de presupuestos de la Junta de Andalucía, actualmente es presidente de Loterías del Estado. ¿Cuánto gana? 220.000 euros al año. Y terminamos con el que ahora más gana de todos los amigos de Sánchez, es Jordi Sevilla, el que fuera responsable del programa económico del actual presidente del gobierno, pues ahora mismo es presidente de Red Eléctrica. Su nuevo sueldo, 500.000 euros anuales. Ciudadanos que sepan han solicitado la comparecencia de 5 de ellos en el Congreso para saber si su nombramiento ha sido por méritos propios o por ser amigo de Pedro Sánchez. José Luis. Bueno, pues en honor a la verdad hay que decir que Pedro Sánchez no es el primer presidente del gobierno que en algunos de esos puestos coloca a algunos de sus más cercanos. No es el primero. No, pero el único no todos es. Los gobiernos, todos los gobiernos. Y en todos los puestos, porque esos son cargos de libre designación y lo que ocurre es que esto ha sido muy cantoso porque son los que tenía en su ejecutiva, pero, es la mitad pero Rajoy ha colocado a toda la gente de su confianza. Siempre se organiza una tómbola y se reparten los puestos entre los amigos. Igual que todos. O sea, que no os habíais creído lo del discurso de la meritocracia. No lo habíais creído. Igual que todos colocan a los suyos, todos cuando no les toca colocar señalan al que está colocando. Es decir, que Pedro Sánchez está haciendo lo que ha criticado. Como Ciudadanos no ha colocado a nadie, todavía no han llegado al gobierno. Pero habrá que ver lo que hacen. Los ciudadanos sí podemos hacer una crítica genérica. Y los de Ciudadanos también, porque todavía no han mandado. De a pie, los ciudadanos y los otros también. Pero en cualquier caso, ¿esto qué es? O lo que transmite a la ciudadanía es un reparto del botín. Claro. Es un reparto del botín. Yo, fíjate, de todos los que hay ahí, hombre, al final por la profesión vas conociendo apellidos, pero dice, de presencia política, había conocido uno
Uno, Jordi Sevilla. El resto ha estado en la cocina interna del partido. ¿No lo conoces? Óscar López también. Óscar López. Sí, llevas toda la razón. Yo iría más allá. Yo creo que una falta de respeto a la ciudadanía. Y luego lo que transmite es eso, es llego al poder, como no sé lo que voy a estar en el poder, vamos a repartirnos un poquito aquí de botín y nos lo vamos a llevar crudo los amiguetes. Hombre, pues chico, ¿que lo han hecho todos los demás? Naturalmente. Pero ahora que lo has hecho tú, ahora te toca señalar. Pero ¿sabes por qué es una falta de respeto a la ciudadanía? Porque al final Pedro Sánchez está hablando de más impuestos. Y cuando está repartiendo puestos entre sus colegas, dándoles un puestazo, un sueldazo, pues ya me diréis Jordi Sevilla, 500.000 euros al año. O sea, ya me diréis si hace falta pagarle al señor tanto dinero. A mí me parece una actitud vergonzosa. Antes lo estaba sobre todo, otro, o sea, sí, que fíjate, pero claro, yo creo que habría que limitar el sueldo de esos cargos de empresas públicas y también reestructurarla y ver si todas las empresas públicas que tenemos son necesarias. Porque aquí la no empresa paramos. nacional del uranio me ha matado. Aquí no paramos. Una empresa nacional del uranio. Pero aquí no paramos de decir que no hay dinero para. Que te ha volado. José Luis, aquí no paramos de decir que no hay dinero para nuestras pensiones, que no hay dinero para la equiparación salarial de los policías, que hay que subir impuestos. Y luego vemos estos casos de que a tus amigos de toda la vida los colocas cobrando 500.000 euros. Además, yo comí no hace mucho con Jordi Sevilla y ni invitó a comer, por lo tanto no sabía ni qué iba a ser. Porque todavía no cobraba No era, digo de broma. También hay otro dato en este. A mí me hierve la sangre al ver estos casos. Cómo Ciudadanos está haciendo, lógicamente, campaña de este asunto y cómo en torno al dedazo, a las puertas giratorias, a la cantidad de pasta que recordaba Javier que supone Podemos callaos como Podemos callaos. No, callaos no, lo siguiente, que callaos. se han colocado a sus colegas en del Ayuntamiento de Madrid. Esperando pillar también cacho del reparto de botín, porque si no, no entiendo que Fernando, con esto no esté mordiendo. Podemos en el Ayuntamiento de Madrid ha dado no sé cuántos contratos a colegas de Ahora Madrid y de Manuela Carmena y han repartido puestos de confianza entre sus amigos y al final todos los partidos que vienen nuevos son la vieja casta de siempre. Fíjate, son la vieja casta, colocan a los suyos. Igual, el Partido Popular de Madrid creó una figura en todas las juntas de distrito, que las juntas de distrito es el mayor desastre del Ayuntamiento de Madrid, porque el Ayuntamiento de Madrid, que era una buena idea, descentralizar Madrid, tener una junta, cada junta de distrito tiene entre 100 y 150.000 habitantes, con lo cual tiene más que muchas capitales de provincia. Entonces, estaba muy bien, pero no es real, es una descentralización solo formal para tener un montón de gente en las juntas, pero luego todas las decisiones se toman en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues en las juntas municipales, que ya está un gerente que cobra una cantidad de dinero que no tiene nombre ni apellidos, los de Podemos se han inventado una especie de comisario político, ¿no? El jefe vecinal del distrito, y me parece que le han cascado 50.000 euros al año de sueldo. Que no son los 500.000 de Jordi Sevilla, pero tenemos 17... Tú estabas en la duda de si 40 o 50.000 era ya... 17 juntas de distrito, si no recuerdo mal, a 50.000, es un dinero ahí tirado. De todas formas, claro, vosotros decís, no me llama la atención porque lo han hecho todos los gobiernos, no nos habíamos creído el discurso de la meritocracia de ninguno, pero entonces, Manuel, ¿para qué tenemos una ley que dice que la designación de los altos cargos, yo lo decía al principio del programa, se debe regir por la elección de personas, además de por su honorabilidad y demás, por su idoneidad, también por su experiencia y formación en la materia que van a ocupar? ¿Para qué escribimos esa ley? Bueno, yo creo que estoy en desacuerdo con mis compañeros de tertulia. Yo creo que le hacemos un flaco favor a la democracia y al sistema político frivolizando todo esto, ¿no? Da la sensación de que España es el patio de Monipodio, que aquí llega uno y trae a sus primos. En todos los países occidentales las empresas públicas las dirigen personas que son afines al partido que está en el gobierno, y yo creo que lo que tenemos que exigir como ciudadanos es herramientas como puede ser una audiencia en el Congreso, en el Senado, para que estas personas se expresen. No creo que Jordi Sevilla sea un tuercebotas, no creo que Juanma Serrano sea un tuercebotas, y además me niego a aceptar la idea de que la política está tan bien pagada. La política en España está muy mal pagada. Entonces yo creo que hacer este discurso de que todo el mundo aquí viene a llevárselo crudo, tal, de verdad, yo creo que le hacemos un gran favor a la antipolítica y le hacemos un mal favor a los muchísimos políticos que trabajan por su país, que trabajan honradamente con sus ideas, algunas de las cuales coincido y otras no. Pero 500.000 euros es demasiado dinero. No, depende, ¿no? Eso 500.000 euros lo gana una persona que es el presidente de Red Eléctrica, que es una empresa cotizada. Quiero decir, que yo no sé si es mucho o poco, ¿no? Yo creo pero si me permites, José Luis... El triple que el presidente del gobierno. Sí, pero es que el presidente del gobierno gana muy poco. Claro, eso lo debatíamos la otra noche. Poquísimo dinero. Pero a mí, si me permites, yo llevaría el debate a otro sitio, ¿no? Porque a mí lo que me parece extraño es que todos aceptemos como normal que en el Consejo Superior de Deportes haya un deportista, en el Instituto Cervantes haya un poeta, en Televisión Española un periodista. Estamos hablando de gestionar cosas, estamos hablando de leer balances, de hacer inversiones. Y sin embargo, en este mundo cool nos parece todo muy bien, ¿no? Y yo creo que eso deberíamos exigir más mecanismos de control, es decir, audiencias en el Congreso y en el Senado. Yo creo que tenemos que quitarnos también un poco esta idea de que tiene que ser
el poeta para una cosa cultural, etcétera. Necesitamos gestores, necesitamos buenos gestores de la confianza de los gobiernos, que para eso ganan las elecciones. Pero yo creo que al final, si nos dedicamos a este tipo de discurso de mucho dinero, amiguetes, tal, de verdad yo dan mala imagen de los políticos, ¿no? Estamos todo el día bombardeándoles con esta idea de que son unos caras y que están ahí. Pero es que Pedro podía haber hecho una cosa, ¿no? Igual que defiende que para Radio Televisión Española tiene que haber un concurso público, ¿por qué no para el resto de entes o de empresas públicas, ¿no? Y yo que sí que estoy 100% de acuerdo contigo es esta tontada de en innovación un astronauta. Y todo el mundo enloquecido, porque un astronauta nos parece en España lo más grande que han inventado, y estoy seguro que de astrofísica sabe una barbaridad, y que llegar a la NASA es una cosa dificilísima, pero creo que de gestión pues todavía está por acreditar, ¿no? Y desde luego de discurso y facilidad de palabra ninguna, porque ya le hemos oído un par de veces o tres. Es mejor que el ministro de Innovación no hable más, que actúe si tiene buenas ideas, pero que salga otro en su lugar, porque también gestionar y la política es una profesión. Y tienes que, por ejemplo, dar la cara, estos nuevos líderes que hay en todos los cosas. partidos lo hacen muy bien porque se han formado como políticos. Pero ¿qué experiencia tiene el jefe de gabinete de Pedro Sánchez para gestionar correos? ¿Qué experiencia tiene Óscar López para gestionar la red de paradores? Es que la pregunta no tiene ninguna experiencia y va a cobrar un pastizal porque se están pagando favores de hace unos años. Mi pregunta es, y las lealtades. ¿Qué hace un director de paradores? Porque yo estoy seguro que esa gente competente está un escalón y 2 y 3 por debajo de él. Con lo cual, el director de paradores pues tendrá, que para mí sería... O sea, Pedro, si me quieres, dame paradores. Es viajar, visitar los paradores, invitar a gente a que pruebe los paradores, no, ¿sabes por qué le pagan? comer, beber... Le pagan por poner la cara hacia algo sale mal. Buenísimo. Es un chollo. Más. Pues entonces la empresa está... no sé si se gana. Yo digo, si se ganan los 500.000 euros, fenomenal. Si se gana en el caso de paradores, creo que eran 180.000, fenomenal. Pero si su trabajo se circunscribe única y exclusivamente a eso, entonces no se lo gana. Pues yo espero del presidente de paradores o del de correos algo más. Pero la gestión siempre está en un escalón y 2 por debajo. Afortunadamente, claro, no la llevan a cabo ellos. Ellos ponen la cara, ellos firmarán, llevarán la comparecencia al Congreso. Y se responsabilizan de lo que pasa. Y deberían ser cargos propuestos... Buena gestión, pero si hay una mala gestión, la cabeza que van a cortar es la suya. Deberían ser... ¿Dónde va el puesto? Ahora bien, yo insisto, yo creo que al final tiene que buscarse un criterio de profesionalidad. Claro, como han hecho con Radio Televisión Española. Es lo que dice la ley. A mí lo que me llama la atención intentar el concurso público, de amiguete. Y el concurso público pues te lleva al ascepticismo. De optar al mejor que haya para red eléctrica, al mejor que haya en turismo para paradores. Concurso público, como se ha intentado hacer con Radio Televisión Española. Tanto que hablan de regeneración política, ahora que hay 3 líderes... Yo, es que de Pablo Iglesias no espero nada ni le pido nada. Pero sí me gustaría que Pedro, Pablo y Albert, que los 3 tienen un discurso en este sentido de la regeneración política homologable, se sentaran y decidieran que en este país hay que hacer una reestructuración de la administración pública y de las empresas públicas, que hay que reducir un montón de empresas públicas y coordinarlas mejor entre ellas, y que a lo mejor esto te hace que en vez de colocar a 3.000 altos cargos el día que llegas, que es lo que tienes que colar, tengas solo 1.500, pero 1.500 mejor repartidos, pero luego otra cosa, son otra cosa. No, en eso que planteas tú, yo creo en el inicio de la crisis económica y estando el gobierno de Rajoy, y además yo creo que lo pilotó Soraya Sáenz de Santamaría, se hizo un ajuste importante de las administraciones, de las 3 administraciones, sobre todo para tratar de impedir que hubiera duplicidades. Pero no me refiero a las duplicidades, me refiero a esa empresa del uranio. No, pero sí hubo una criba importante de las empresas públicas del Estado. Hubo una criba muy importante. Ahora, quiero decir que hay que ser serios. Yo no me atrevo a decir si hay que quitar muchas o pocas, porque no sé ni cuántas hay. Y a lo mejor no tienes que tener un director. Que no sepamos los españoles cuántas hay, ni lo que cobran sus cargos. Pero es que descubramos estas cosas. Y luego, otra cosa que sería conveniente y además de sentido común es que se sentaran y decidieran. En este país, el sueldo del presidente del gobierno puede moverse en un rango así. Y a partir de aquí, el de los presidentes de la comunidad autónoma en este rango. Bueno, si tú gestionas mejor tu comunidad y puedes pagarte un poco, pero en un rango. Lo que no puede ser es que, lo que hablamos, sea mucho mejor ser secretario de Estado
que ministro, O porque jefe de gana gabinete 4 veces más. Pero me escribe un amigo de que Jordi Sevilla va a cobrar 7 veces más que nuestro presidente del gobierno. Es absurdo. Claro, Que no tiene ningún sentido la responsabilidad que tiene un presidente del gobierno con renta eléctrica. euros. Por ejemplo, decíamos esta semana, al hilo de este debate, decíamos que el presidente de la Generalitat, que se ha subido el sueldo, cobra un 80% más que el presidente del gobierno. ¿Tiene sentido que cobre muchos más presidentes un mozo de autonómicos escuadra que un policía nacional? tampoco, igual. Bueno, decía yo también al principio del programa, ya política al margen, que me hacía mucha ilusión poder saludar esta noche a José Manuel Pulgar. Ustedes se preguntarán quién es. Bueno, los más fieles al programa recordarán que hace 2 noches, aquí en directo, hablábamos con preocupación de las primeras noticias que llegaban de un accidente de un avión en Durango, en México, y que poco después, conforme transcurría la noche y veíamos las primeras imágenes, nuestra preocupación, la de todos, la suya y la nuestra, se iba incrementando. Sabíamos además poco después que en ese avión volaban un centenar de pasajeros y 4 miembros también de la tripulación, y que las imágenes nos llevaban a pensar en que podíamos estar hablando de una enorme tragedia. Y esa misma noche, también en directo en el programa, después de que el gobernador de Durango confirmara que no había víctimas mortales, todos dijimos: esto ha sido un enorme milagro, habida cuenta de las informaciones y las imágenes como las que están viendo que empezaban a llegar. Bueno, pues en que eso fuera un pequeño milagro contribuyó nuestro protagonista a partir de este momento, que es José Manuel Pulgar, del que les hablábamos, que es un español que viajaba en el interior de ese avión y que salvó la vida de algunos de los demás pasajeros. Así que ya le digo, es un enorme placer, José Manuel, poder saludarle esta noche en el Cascabel desde España. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches y bueno, desde aquí buenas tardes. Que aquí son las 4 de la tarde todavía, o las 5 por ahí. Claro, eso es. Creo, me decían que si no has recibido el alta médica, estás a punto de recibirla en cuestión de minutos o como mucho de unas horas, ¿verdad? Esa es una magnífica noticia. Sí, el alta médica ya me la dieron pues hace una hora, ahora estoy en la casa, pues eso, comiendo con la familia y disfrutando un poco de relajación o de relax, porque bueno, ha sido también entre la prensa y todas las preguntas que me han hecho y la compañía aérea, pues está siendo unos días bastante difíciles, o sea que ahora estoy aquí descansando un poquito en la casa ya. Bueno, estamos viendo imágenes tuyas, todavía en esa cama del hospital que has abandonado apenas hace una hora, como nos decías. Enhorabuena, es una magnífica noticia, como decía. ¿Cuáles son tus heridas? Vemos que tienes una mano vendada en esas imágenes. ¿Cómo te encuentras? Bueno, me encuentro bien, sigo teniendo un dolor en el pecho, que es por la causa por la que me ingresaron, porque tenía un pequeño corte encima de la ingle, un pequeño corte en la espinilla pues del equipaje, las maletas, y un dolor en la cadera que me lo hice con el reposabrazos, pero bueno, pues nada roto, simplemente magulladuras. Hubo gente pues que estaba peor que yo, con alguna vértebra rota, la nariz rota, alguna quemadura, o sea que yo incluso soy de los más afortunados de los que estaban en el avión, de los que se mancaron, de los que se accidentaron. Porque para ti eso que decimos todos de que lo que ocurrió en ese avión fue un milagro, es también una evidencia, ¿no? Lo fue, porque ya digo, desde fuera las imágenes nos hacían temer lo peor. Imagino que desde dentro lo temíais también, lo peor. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Prefiero creer más que fue pericia del piloto a que fue un milagro. Primero se hablaba de hecho yo mismo transmití que había sido por culpa de una tormenta brusca, luego me transmitieron que había sido un error mecánico, aún no sé exactamente qué fue lo que pasó. Primero me transmitieron que se había juntado 2 tormentas y que pues había mucho viento, que intentó dar la vuelta del avión, luego me dijeron que había sido un fallo de un motor, con lo cual exactamente no sé lo que pasó, no solo sé que el pilotaje para mí fue perfecto e intentó tomar tierra en la pista, con lo cual aminoró la velocidad del avión, y la segunda toma ya fue de pista. Y pues nada, pues yo creo que sin esa toma primera de pista que hace que el avión aminora la velocidad, y si no eres capaz de pilotar el avión fuera de pista, pues hoy no estaremos aquí hablando. Yo sigo creyendo que la pericia de los pilotos fue muy buena, para mi idea, para mi ignorancia.
No sé si preguntarte, José Manuel, porque entiendo que todavía recordarlo, además siendo tan reciente el accidente debe ser muy duro y por eso hasta donde quieras y puedas, pedirte que recuerdes con nosotros cómo viviste ese momento del accidente, instantes que debieron ser de enorme temor, de angustia. Hay incluso una grabación de otra pasajera en el momento, desde dentro del avión, en el momento del siniestro, en el que evidentemente se puede percibir ese pánico. ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, yo me acuerdo perfectamente del siniestro. No hay algo que me... Sí, no puedo dormir bien en la noche todavía, pero no me causó ningún trauma recordar el accidente. Fue bastante duro. Hay por ahí algún periódico que escribió, sí, seguramente me haya explicado mal, que la gente volaba en los aires. No. Yo digo que incluso con el cinturón puesto te levantabas del asiento por la brusquedad de los movimientos del avión, pero en ningún momento, o que yo viera, ningún pasajero salió despedido de su asiento. O sea, los cinturones funcionaron a la perfección. O sea que si me expliqué mal, pues lo rectifico ahora. Que yo sepa, ningún pasajero se salió despedido del avión, solo que la segunda y la tercera toma, porque hubo una primera que fue perfecta en la pista, pero la segunda y la tercera toma que fueron fuera de pista fueron bestiales, porque bueno, el avión no está hecho para ir fuera de pista. Y fueron unos movimientos bruscos e increíbles donde todo volaba por los aires, se destrozó el avión por dentro, se rompieron todos los compartimentos de los equipajes, el equipaje volaba por los aires y nosotros, o yo por lo menos en el asiento, eras como un muñeco de papel que te movías hacia todos los lados, hacia la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, arriba, abajo. O sea, fue una brusquedad para mí impresionante. Tú decías que, por buscar algunas similitudes, algo así como viajar en un coche que también tiene un accidente y va rodando, dando vueltas de campana, ¿no? Sí, efectivamente. Tú ves que estás en el cinturón, bueno, si estás en el cinturón anclado, si lo llevas, que el cinturón nos salva a todos, y en el cinturón unas veces estás contra el cinturón, otras veces que te apretas contra el asiento, te vas a un lado, o sea, incluso a veces hasta levitas, o sea, es increíble, la experiencia es muy angustiosa. Bueno, sabes, José Manuel, que en España decimos con mucho orgullo, por aquello del milagro, aunque tú nos decías que efectivamente prefieres pensar en la pericia del piloto, decíamos que por aquello del milagro al que ha contribuido, decimos con orgullo, el héroe español, que eres tú, porque una vez que el avión deja de dar vueltas, el accidente ya ha tenido lugar y por tanto más o menos podéis empezar a percataros cómo está cada uno de ese centenar de personas que viajaban en el avión. Tú ayudas a varios de tus compañeros de viaje, ¿no? Bueno, yo creo que ayudamos todos, porque para mi opinión, el hecho de que la gente desalojara el avión lo más rápido posible, pues contribuyó a los que estamos en los últimos, porque yo estaba de la mitad del avión hacia adelante, lo que pasa es que justo detrás de mí el avión, pues no sé, se destrozó o había una puerta de emergencia, o sea, detrás de mí yo hacia atrás no veía nada, había fuego y pues había cachos de avión colgando detrás de mi asiento, o sea que de donde estaba yo hacia adelante la gente desocupó muy rápido el avión, con lo cual la gente que estábamos detrás pudimos pues salir tranquilamente o como pudimos y desalojar el avión, y eso nos permitió pues que la gente que estuviera pues más atrapada pues echarles una mano. Sí es verdad que había mucho humo, que pues es una situación para mí pues de miedo, yo pasé miedo también como todos. Pero bueno, pues la señora mayor que estaba a mi lado, pues efectivamente era una señora mayor con mucho aterrizaje y los motores, y entonces se quedó recostado sobre el lado izquierdo, y estaba un poco tumbado el avión. Entonces la gente que estábamos en la parte derecha del avión, pues nos caíamos sobre la gente que estaba en la parte izquierda, y todo el equipaje estaba basculado en los asientos de la parte izquierda. Entonces a esa gente le fue más difícil salir más rápido o poder desabrocharse el cinturón o quitarse el equipaje. Entonces la señora que estaba a mi lado pues era una señora que se quedó pues contra mí y no pudo quitarse el cinturón. Yo no me di cuenta que estaba casi fuera del avión, que sentí como pedí ayuda. O sea que bueno, yo lo primero que hice fue quitarme el cinturón. Como vi humo, intenté salir fuera, porque además había una azafata diciendo por favor todo el mundo fuera, por favor todo el mundo fuera, desalojen el avión. Y bueno, pues en ese momento, que gracias a Dios que en el avión no había mucha gente, pues pude escuchar a la señora, si no pues yo me hubiese salido del avión. Había mucha gente gritando, mucho barullo. La primera vez que yo me quito el cinturón siento como la gente cae encima mía también y echa a correr fuera del avión, con lo cual bueno, hay un poco de caos, pero si la gente no actúa rápido, pues igual nos hubiésemos quedado, o la gente a la que pudimos ayudar y porque la escuchemos pues no la pudimos ayudar. O sea que yo creo que es un poco mérito de todos y sobre todo de la tripulación del avión, que acertó también a
poder desalojar el avión lo más rápido posible. Claro, porque vemos que esa fue otra de las claves, efectivamente, porque en las imágenes se percibe claramente cómo el avión, buena parte del fuselaje, pues está en llamas. Nos decías al comienzo de nuestra charla, José Manuel, que tú estás convencido de que, entre otras cosas, lo que os salvó fue la pericia de los pilotos. No sé si habéis podido mantener algún contacto, alguna conversación con ellos. No, yo no sé si me marcharé un poco con ese pesar, pero sí me hubiese gustado hablar con el capitán, porque bueno, fue otra de las personas que saquemos del aparato. Tenía una lesión medular muy importante, enseguida la notemos porque una de las cosas que le decía él es que le duele mucho la espalda y que no sentía las piernas. Y claro, la manipulación de una persona sacándola a través de una ventana en un sillón atrapado contra el volante, pues es muy difícil, sobre todo cuando tienes detrás fuego y no tienes la manera de desalojarlo de su asiento de una manera más o menos estable, ¿no? Entonces, pues sí sé que después lo operaron. Creo que va a poder andar y que va a poder otra vez pilotar. Es la última noticia que tengo, pero no estoy muy seguro. Ya tengo que son rumores que me llegan. Igual que la del avión, que primero fue un golpe de viento y luego fue un fallo mecánico, pues te lo digo un poquito por lo que me dicen. Pero el piloto lo pasó muy mal. Es verdad que sufrió mucho y bueno, para mí fue un valiente también, porque aparte de que pilotó el avión en esas condiciones, luego con la espalda rota tuvo que sufrir ahí lluvia, granizo, frío, con la espalda tirada en un charco que yo me estaba hundiendo hasta los tobillos, porque había muchísimo barro, y aguantó como un campeón hasta que llegaron las ayudas. O sea que, bueno, creo que el piloto, que fue el que peor estaba, sus heridas pues se están curando pues bastante bien. De la operación por lo menos salió bien y dicen que posiblemente vuelva a andar. Es que es la situación que nos estás relatando absolutamente angustiosa. Claro, como nos decías, acudiste a la cabina para ayudar al capitán, para ayudar al piloto, y te lo encuentras ahí, claro, todavía con el cinturón puesto, en el puesto de mando de la aeronave, con mucho dolor en la espalda. En esas circunstancias, a todo lo que nos recomiendan es no mover, no tocar a un herido en esas circunstancias, pero claro, es que el fuselaje, como decíamos hace un momento, del avión estaba en llamas, con lo cual teníais que hacer algo. La situación es realmente angustiosa, y por eso, entre otras cosas, y además con mucho orgullo, decimos, José Manuel, que ha sido uno de los héroes de ese avión. Imagino que estarás deseando volver a España, ¿no? Bueno, estoy deseando por todo. No tengo ropa, no tengo documentación, tengo que arreglar papeles. Me da un poquitín de lástima que mi compañero Pablo, pues no sé si se quedará sin pagar. Bueno, creo que lo tiene arreglado ya, pero está esperando por mi relevo para irse el de vacaciones con todos los billetes pagados ya. O sea que, bueno, tengo que trabajar, tengo que arreglar papeles con la Seguridad Social, tengo que sacar carnet de identidad, o sea, tengo que hacer muchas cosas que no me apetecen nada. Y bueno, sí tengo ganas de volver a mi tierra porque soy muy asturiano y los asturianos somos muy cerrados, o bueno, somos muy de Asturias, pero no me apetece nada ponerme con todo ese papeleo, sacar documentación, de las tarjetas de crédito, todo. Estoy sin nada. Comprar mi ropa otra vez, vamos. Pero bueno, toca, pues ¿qué vas a hacer? Me tocó. Todos los trámites burocráticos, antes de eso que te toca efectivamente y que es ineludible, todos los pequeños trámites de estos días, de la hospitalización, los papeles, todo eso, no ha habido ningún problema, ¿se está desarrollando de manera adecuada o no? Perfectamente. Muchas veces, presumimos o nos comparamos a otros países, y estoy orgullosísimo de que esto me haya pasado en México, porque tanto la embajada como el Hospital Militar de Durango, como el consulado, los asturianos y los españoles que hay aquí en México, o sea, el apoyo de la gente que hay aquí en México ha sido brutal, por lo menos hacia mi persona. El consulado y la embajada, bueno, a día de hoy sigo teniendo llamadas: oye, ¿necesitas algo? Tengo ya el papel listo para cuando quiera irme a España, solo tengo que poner la fecha porque es un papel simplemente transitorio, no es una documentación oficial. Y o sea que a día de hoy está respondiendo con un 110% de efectividad, y otra vez vuelvo a recalcar la excelente profesionalidad que han tenido en el Hospital Militar de Durango, que bueno, me pensaba que estaba en uno de los mejores hospitales de España, o sea que increíble. La profesionalidad que han tenido ha sido para mí increíble. Ahora, Manuel, para volver a casa, para volver a tu Asturias, claro, hay que coger un avión. ¿Ese trago qué? No lo sé, como no lo sé, pues me dicen que lo tendré que ir. No sé lo que va a pasar cuando no tengo ganas de coger un avión, eso es verdad, sé que lo tengo que coger y sé que lo cogeré, pero no tengo ganas, no me apetece en absoluto, no quiero descansar y mucho menos no quiero ver un avión porque, o sea, no te esperas, un accidente en avión
no te lo esperas, no sé, como un coche o que te cagas de la bicicleta o, bueno, un toque en un coche, un tropezón. Es más habitual, ¿no? Que te rocen una puerta o que te peguen por detrás pero no esperas un accidente en avión. De hecho, es uno de los transportes más seguros que hay y cuando te toca, pues no te lo crees. Y de hecho es muy desagradable y no tengo nada de ganas de montar en el avión. Pero lo tendré que hacer y espero que me ayuden a hacerlo. Nada más. José Manuel Pulgar, yo decía al principio que tenía muchas ganas de verdad de poder saludarte, darte las gracias, por supuesto. Si algo podemos hacer, aquí nos tienes, mucho ánimo, que termines de recuperarte. Nos agrada mucho que nos hayas confirmado esa noticia de que desde hace apenas una hora ya has podido salir de casa, lo cual evidencia que tu recuperación va por buen camino. Y enhorabuena, porque de verdad, te repito que decimos con mucho orgullo que para nosotros eres el héroe español en ese accidente del avión en Durango, en México. Te envío un fuerte abrazo y lo dicho, reitero, cualquier cosa que esté en nuestra mano estamos a tu absoluta disposición. Gracias. Muchas gracias, muy amables y un abrazo desde aquí. Bueno, la verdad es que el relato ha sido realmente escalofriante, ¿eh? Pero sin darse importancia. Y además sin darse importancia. Es lo que más me encanta. O sea, vuelves después de que te has tenido una experiencia terrible, vuelves a entrar a ayudar a una mujer y después vuelves a entrar a... que ya está ardiendo al allá. Piloto. Y luego es tan asturiana porque me ha encantado. Dice, es que los del avión se mancaron. Que sí, es verdad, son expresiones muy... Sí, me hace gracia, está preocupado por el papeleo, ¿no? Que tiene que hacer ahora. Ir a hacerse el DNI. Claro. ¿No? Claro. Oye, no, y comprarse ropa. Qué fácil. A su tierra, que como buen asturiano, oye, y la le gusta naturalidad mucho. Como a mi tierra, con la que se enfrenta a tenerse que volver a subir a un avión. Sí, y que, hombre, yo sé que le voy a pasar mal. Pero he dudado también en hacer esa pregunta porque evidentemente, claro, le pones en la situación de recordar algo que para él va a ser muy doloroso. Claro, pero él ha dicho... Me va a costar, no me apetece nada, pero lo voy a subir. Y su agradecimiento al piloto, no sé si ha sido milagro, sino más cuestión de pericia del piloto. Los conductores, de los pilotos habrá sido así, pero ahí la divina providencia ha tenido mucho que ver también, ¿eh? Sí, no, estas cosas suelen ser suma es que te sale esto o te sale de la lo que capacidad del piloto y de la divina contrario. providencia, sin lugar a dudas. Pero fíjate que se va a volver a España, dice, con el resquemor de no poder hablar con el piloto precisamente por lo que decía Javier, porque él tiene la sensación de que su destreza fue lo que le salvó la vida a él y al resto del pasaje. Ya decía que un centenar de personas viajaban. Pero fíjate, lo que subyace es que quiere hablar con él para un poco disculparse por haberle sacado bruscamente y haberle tenido que... Es que claro. Y haberle, ¿sabes? Un poco como pidiéndole perdón, porque dice, claro, le sacamos por una ventanilla de mala manera. Claro, porque es verdad que una persona con la espalda rota no la tienes que mover, pero como te vas a quemar, pues te sacas. Pero estaba el hombre preocupado de haberle salvado, pero te imaginas solo muy levemente desde una distancia sideral esa imagen que él describía, ¿no? El fuselaje del avión en llamas, el piloto que él en ese momento ya pensaba que le podía haber salvado la vida, incrustado en su asiento en el puesto de mando, diciendo que le duele muchísimo la espalda, que por tanto la puede tener rota. Todos sabemos que en esa situación no se puede mover a alguien, pero viendo al mismo tiempo como si no le movían, pues iba a arder también el piloto porque las llamas iban hacia la cabina. Impresiona desde luego la entereza de esta persona. Sí, ¿no? Sí. Deja impresionado. Pero suele ser lo que tú decías, Martu, suele ser casi norma general. A los que definimos como héroes, y realmente lo son, siempre suelen tener esa modestia y no dan importancia a lo que han hecho. Y él, pues como nos apuntaba, posiblemente ha salvado la vida no solo al piloto, colaborando a sacarle de la cabina, sino también a algunas de sus compañeras de pasaje. Realmente impresionante, de verdad. Es una de esas entrevistas que uno va a recordar durante mucho tiempo por esa sangre fría y por su capacidad de contarnos una experiencia evidentemente enormemente traumática. Decía al principio, vamos a cambiar de asunto, Lázaro, que vamos ahora con otro que es de tu competencia también. Me ha hecho mucha gracia cuando me decías, yo esto que vamos a ver ahora, pensaba que era al revés. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues cómo los policías tienen que huir de los malos. Está pasando. Tensión en Salou entre mozos y manteros. Tensión en Algorta entre un grupo de jóvenes y Ertzaintza y policía local. ¿Son habituales este tipo de escenas? ¿Se sienten desprotegidas las fuerzas de seguridad en las calles? ¿Hay falta de efectivos? Nos lo cuenta un agente de los cuerpos de seguridad esta noche en el Cascabel.
Hola, Serafín Giraldo, que es inspector de policía, bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Tienes también a Lázaro preocupado, aunque los que lo sufrís sois vosotros y tus compañeros, en este caso de las policías de la Ertzaintza, de los Mossos de Escuadra, pero es verdad que esto es un poco lo que dice Fernando, ¿no? El mundo al revés. No puede evitar, claro, dice, al final estás viendo esas imágenes de Durango, de las fiestas, que recordaba no tan lejanos de la Kale Borroka en el País Vasco, teniendo que escapar la Ertzaintza, el ayuntamiento diciendo, no, bueno, es que habían acabado el turno, una explicación también para no admitir lo que vimos todos en el vídeo, ¿no? Que tenían que escapar, porque si no es que les colgan, les tiran al pilón. Y luego pasa lo mismo con los manteros, tenemos el lío montado en Barcelona. Dices, ¿qué está pasando? Yo tengo una explicación, pero tú eres el especialista. Sí, hay problemas de orden público y vamos a llamarlo así. Son diferentes lo que pasa o lo que pasó en Salou con Sí, vamos a empezar por lo de Salou, efectivamente, sí, que eran las primeras imágenes que veíamos, la agresión de un grupo de manteros a los Mossos de Escuadra que tienen que salir. Sí, todo comienza con una identificación. Una identificación pues es una diligencia ordinaria, tanto de la policía como de los Mossos, como cualquier policía, en la cual tratas de saber quién es esa persona y si ha cometido algún delito, si lleva algún ilícito encima, y si lleva, por ejemplo, en este caso, si llevaba algún artículo que pudiera estar falsificado. Y entonces, en el proceso de identificación de dos personas, de dos manteros, uno que iba en bicicleta avisa al resto y pues se forma lo que todos vemos en las imágenes, un problema de orden público en el cual pues tuvieron que huir, efectivamente huir. Yo entiendo que los Mossos de Escuadra tuvieron que optar por esa opción. Para mí es la más sencilla en este caso para evitar males mayores. Allí estaban dos patrullas de los Mossos de Escuadra más una furgoneta de antidisturbios. Si hubieran hecho frente a los 20 manteros que se le enfrentaron, bueno, pues a lo mejor el mal hubiera sido mayor. Hay dos personas identificadas, dos personas que posiblemente tendrán que ser detenidas, eso es evidente, y el atestado pues ahora mismo está abierto para identificar al resto de manteros que provocaron ese altercado, que provocaron esa agresión contra, en este caso, los Mossos. Los delitos que se le imputan, pues en principio es de daños, atentado a agente de la autoridad y un delito contra la propiedad industrial, porque estas personas estaban vendiendo material falsificado, o al menos eso, o por eso se les trataba de identificar para comprobar si efectivamente estaban vendiendo o no estaban vendiendo ese material. El resultado, pues el resultado fueron unos daños a particulares. Ahí vemos en las imágenes una moto que se cae, una moto que es dañada, un vehículo particular que también es dañado, unos daños en el coche de los Mossos de Escuadra, en la furgoneta también sufre daños y dos Mossos de Escuadra con heridos leves. Estos hechos pues vienen a reproducirse, no sé si os acordáis, en el año 2015 ya en Salou, pues se pusieron unos hechos bastante graves a raíz de una entrada de registro, efectivamente, una entrada de registro que acabó con una persona, un mantero que se tiró, se tiró por la ventana y se produjeron unos disturbios bastante graves. Eso en Salou, vamos a hacer un inciso muy breve porque hay que parar también en Barcelona, donde en las últimas horas ha habido otro altercado con un pequeño grupo de manteros. De hecho, hay un turista norteamericano que está herido grave después de una agresión en el centro de Barcelona por uno de esos manteros. Vamos hasta ese punto, el punto en el que se produjo ese altercado, que es donde está nuestro compañero Marco Chiacha, para que nos cuente, Marco, primero cómo está ese turista norteamericano que sufrió esa agresión y luego para que nos cuentes exactamente, Marco, qué es lo que pasó. Bienvenido, buenas noches. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos justo en la esquina de la Plaza Cataluña, donde ayer se produjo el incidente entre un mantero y un turista norteamericano que, como preguntaba José Luis, ya está recuperado y ya le han dado el alta hospitalaria. Y esto es una zona que está siempre plagada de manteros, pero como vais a ver ahora, por primera noche en muchísimo tiempo no hay ni un solo mantero. Al parecer, como os decía, justo en esta esquina, ayer a las 9 de la noche, una turista paseaba por la acera, le recriminó a los manteros que no podía ser que ocuparan toda la acera impidiendo el paso. Una discusión entre la turista y los manteros. A todo esto, un turista norteamericano fue a separar a las dos partes y a poner paz, y precisamente el norteamericano fue el que se llevó la peor parte. Le golpearon con
patadas y uno de ellos le persiguió durante decenas de metros, golpeándole con un cinturón, provocándole una hemorragia en la cabeza y finalmente obligándole a ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Clínico de Barcelona, donde hoy ya le han dado el alta. La víctima no puso ninguna denuncia, por lo que los Mossos están intentando localizarle. Y además todos los grupos de la oposición hoy han cargado duramente contra la alcaldesa Ada Colau. El PDeCAT ha dicho que está directamente hundiendo Barcelona y el PP le ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona tiene que personarse como acusación particular contra el mantero agresor, ya que, como han coincidido en señalar todos los grupos de la oposición, el problema de los manteros en Barcelona se ha incrementado durante el mandato de la alcaldesa Ada Colau. Gracias, Marco. Tremendo, tremendo lo que ocurrió. Afortunadamente, dentro de lo malo, el turista que fue agredido, que estaba herido grave, ha recibido ya también el alta. ¿Por qué se ha aumentado el problema de los manteros? Porque parece ser que la alcaldesa Ada Colau está más cerca en Barcelona de los delincuentes que de aquellas personas, comerciantes que hacen cumplir la ley. Así se me han quejado muchas personas, se han puesto en contacto conmigo para denunciar esa situación. Como la alcaldesa Ada Colau da amparo a estos manteros, también al movimiento Ocupa, pensando en las elecciones que vienen dentro de unos meses, porque al final son también votos. Claro, estamos hablando de un problema, como me preguntabas, de orden público, claro. Efectivamente, el problema de los manteros tiene dos vertientes. Por un lado, el ayuntamiento, con la venta ambulante. El ayuntamiento es el que se encarga de regular la venta ambulante. Y sí que es cierto que en Barcelona parece ser que han dejado un sitio, un lugar, una avenida para poder realizar este tipo de actividad. Ahí supongo que tendrán que protestar los propios comerciantes. Y en segundo lugar, ahí ya sí que entra la Policía Nacional. Es un delito contra la propiedad industrial, lo que no vamos a permitir, independientemente que los ayuntamientos permitan la venta ambulante, lo que no puede permitir la Policía Nacional es que se venda productos falsificados. Y esta es la vertiente en la que entra la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, y por eso precisamente se les trató de identificar en Salou y por eso precisamente se formó el problema de orden público. Hay que recordar que los manteros, y esto no cabe duda, son la base de una pirámide. Son posiblemente la parte más desfavorecida de una pirámide, de una mafia. Ellos forman la base, pero supongo que habrá que llegar a la cúpula, pero desde luego ellos están vendiendo ese producto falsificado de esas mafias que son los que controlan la venta de productos falsificados en España. Lázaro, ¿qué quieres preguntar? Me permite, José Luis, yo quería plantearle a Serafín. Claro, lo que da la impresión viendo los vídeos que toca hoy ver estos y vemos con mucha frecuencia, claro, y lo contextualizas con mucho mensaje político que ha habido de los nuevos que están al frente, sobre todo de ayuntamientos, y yo me quedo con la impresión, y no sé si la compartís, fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, que el mensaje que está trasladando muchas autoridades rebaja la capacidad de la gente de la autoridad, porque el propio alcaldesa de turno, y me estoy refiriendo en concreto a Madrid, en Madrid, sí, con la policía municipal, es una campaña de restar ese valor que tiene un policía municipal de agente de la autoridad, y tuvo su pico más álgido, si quieres, de esa campaña cuando se produjo el incidente con el mantero que falleció de un infarto, pero que la alcaldesa desde el minuto 1 y por Twitter señaló como responsable a la policía. No sé si en el momento era municipal o nacional, pero en este caso yo os hago extensivo a todo. ¿Notáis que ese tipo de posicionamientos políticos es lo que está motivando que las fuerzas y cuerpos tengan menor capacidad de reacción? Es que los políticos lo que tienen que hacer son declaraciones de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y efectivamente ahí la Policía Municipal de Madrid lo que no tuvo es ninguna declaración de apoyo. Es más, al contrario, parece que se puso en duda su versión por parte de los políticos que en principio les tienen que representar, y ese fue el problema principal que hubo en Madrid. A nosotros, a los policías, no nos duele la delincuencia en la calle, que nos pueden lesionar, como es el caso de los dos Mossos. Nos duele no sentir apoyo por parte de las instituciones que nos tienen que apoyar. Y no tener medios en muchas ocasiones también, porque hemos visto ahora las imágenes de lo que ha ocurrido en Cataluña. De inmediato las hemos visto también. Vamos a recordar lo que ocurrió en Algorta. La verdad es que las causas, las razones que subyacen esas imágenes que están viendo ahora son totalmente distintas a las de Cataluña, pero la verdad es que el resultado final se asemeja bastante. La policía teniendo que prácticamente y sin prácticamente escapar acosada por un grupo de jóvenes, en este caso que están viendo en las fiestas de Algorta. Evidentemente, para que se produzcan esas imágenes que están viendo, ha tenido que haber detrás muchos errores, falta de medios, indefensión de algunos de esos policías, en este caso de la Ertzaintza. De inmediato vamos a hablar con uno de ellos, con Chuchi Castelo, que es el presidente de la Asociación Profesional de la Ertzaintza, Euspel. Vamos a hablar con él y a analizar esas imágenes, ya les digo, en tan solo unos minutos. Hasta ahora.
A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Ya estamos de vuelta y dejábamos el cascabel en el análisis, en ese punto, con los incidentes ocurridos hace tan solo unos días en Algorta, en las fiestas de esa localidad, en los que, como ven, un grupo de jóvenes, pues literalmente obliga a la Ertzaintza, también a la policía local de la localidad de Algorta, a huir de las calles. Y decíamos, evidentemente, para que se produzcan esas imágenes ha tenido que haber errores como la falta de medios de la policía. Pero por esos errores que se pudieron cometer, queremos preguntarle a Chuchi Castelo, como les decía, que es presidente de la Asociación Profesional de la Ertzaintza Euspel. Chuchi, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Ustedes lo que han dicho, además sin ambajes, es que al comprobar esas imágenes lo que sienten es vergüenza. Sí, pues vergüenza y pena, sí, porque por ver a unos compañeros que tienen que salir en esa situación, ¿no? Las imágenes pues nos recuerdan tiempos pasados, aunque no es el mismo motivo, pero pues sí, es lamentable eso que suceda a día de hoy, cuando todos pensamos y queremos pues una normalidad en este país. ¿Y por qué pasa algo como lo que estamos viendo, Chuchi? Pues en Euspel pensamos que es una cosa generalizada, no solo sucede aquí en Euskadi, sino que también pues vemos que sucede en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, o sea, en todo el territorio español. Entonces, se nos está perdiendo el respeto, creo que ya lo he dicho, se nos está perdiendo el respeto por parte de la ciudadanía y pues, bueno, de cierto sector, claro, bueno, de los de siempre, ¿no? Entonces, pues de los alborotadores, es lo que está pasando. Pensamos que se nos está perdiendo ese respeto pues porque la justicia tampoco la vemos que actúe como debe actuar. Los apoyos que tenemos son escasos. Entonces, estas personas, si se les deja hacer, pues es lo que pasa. Claro, se sienten solos, ¿no? Sí, solos por parte de las instituciones, por parte de nuestros responsables. Aquí tenemos un problema muy grave, pues hay una especie de complejo en el que parece que cuesta salir en defensa de los propios asalariados del gobierno vasco en este sentido, ¿no? No es tan difícil que la propia consejera o el viceconsejero de seguridad salgan al minuto uno de ver estas lamentables escenas, pues salgan defendiendo un poco, ¿no?, a sus trabajadores. Por eso le quería preguntar, sí, digo que después de que hayan trascendido esas imágenes, no ya solo que debería haber sido incluso después de que hubieran tenido conocimiento de ellas antes de que se hubieran hecho públicas, ¿ustedes han tenido algún tipo de declaración de apoyo, no sé, si de sus representantes políticos, del gobierno vasco, alguien con mando político en plaza, digamos, ha dicho esto es intolerable, no se puede volver a repetir, tenemos que dotar de más medios, no sé, por ejemplo, de más medios a los agentes, a los ertzainas para que no se vuelva a repetir? ¿Han sentido algún tipo de apoyo? No, pero bueno, a ver, de los políticos no esperamos nada. Nosotros de quien sentimos la falta de apoyo son de los responsables de nuestro departamento de seguridad. La consejera y el viceconsejero de seguridad, el director de la Ertzaintza, son los que tienen que salir a darnos apoyo. Nosotros con los políticos no nos vamos a meter, ni queremos tampoco pues que se metan en cierto sentido, ¿no? O sea, nosotros les dejamos hacer y que nos dejen hacer a nosotros. Y el problema es que no se nos está dejando hacer las cosas como se tienen que hacer. Pues y esta gente pues se está envalentonando y es lo que está pasando. Claro, con el panorama que nos está describiendo, podrían volver a repetir prácticamente en cualquier momento. Efectivamente, van a ser las fiestas de Bilbao y podría pasar perfectamente lo mismo, las fiestas de La Blanca, en todas las fiestas. Ya decimos que la gente en las verbenas y en todas las fiestas pues bebe mucho y los faltones pues salen a la calle y campan a sus anchas. Luego, una cosa que he explicado también, la ley de seguridad ciudadana no se aplica correctamente. Nosotros como Ertzainas podemos sancionar de manera administrativa una acción que antes estaba tipificada como falta,
nada, pues como es la falta de respeto a la gente de la autoridad, insultos, amenazas, y ahora pues nosotros tramitamos correctamente esa LSC, esa Ley de Seguridad Ciudadana, pero a la hora de gestionarla a la delegación del Gobierno, parece ser que el gabinete jurídico del Departamento de Seguridad no está actuando de forma automática. O sea, el gabinete jurídico del Departamento de Seguridad no tiene que entrar a valorar si la LSC que emite un agente de autoridad es correcta o no. Simplemente la tiene que tramitar a delegación de gobierno y delegación de gobierno dirá si es correcta o no. Nos consta que muchas LSCs no se están tramitando. Entonces todo esto queda en agua de borrajas, ¿no? Dicho de manera singular. Pues Chuchi Castelo, que es presidente de la Asociación Profesional de la Ertzaintza, de Euspel, ya sé que para los efectos que nos ocupan sirve de poco, pero desde aquí sí que tiene todos nuestros mensajes de ánimo, de comprensión, de afecto y de admiración incluso. Así que muchas gracias por estar con nosotros y Gabón, buenas noches. Muchas gracias, es que ricasco. Bueno, él decía, Serafín, que claro, situaciones como la que se han vivido en Algorta no solo se pueden repetir en otros puntos de Euskadi, del País Vasco, sino que pueden darse en cualquier punto prácticamente de España. Sí, efectivamente, sobre todo lo que decía me ha llamado la atención, que el gabinete jurídico tenga que analizar las sanciones que pone un ertzaina. No lo acabo de entender, una sanción que pone, en este caso, un representante de la autoridad, un funcionario público, un policía, pues tiene que pasar directamente a delegación de gobierno y es delegación de gobierno quien sancione. Y, desde luego, el sancionado tendrá una fase de recurso, pero que estas pasen por un gabinete jurídico no lo acabo de entender muy bien. A mí lo que me duele es el silencio del gobierno vasco, porque al final están pensando más en votos este gobierno vasco, que parece estar más preocupado por los presos de ETA que por sus víctimas. Ya pasó cuando tuvimos aquellos graves incidentes, creo que fue en Bilbao, en San Mamés, cuando llegó un equipo en una eliminatoria de fútbol, llegó un equipo y al final, de la Europa League. Al final solo habló la consejera de Interior para decir que había habido falta de previsión en el Ertzaintza. Hombre, no digas eso cuando te acaba de morirse uno de los en los caladeros abertzales. Pero mira, es una cuestión electoral. Es una cuestión ideológica y lo que es peor, es un absurdo complejo que ha adquirido la izquierda que no lo hemos tenido nunca y no sé por qué nos ha nacido de repente, y es que si tú defiendes a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, eres un facha. Y entonces tienes que estar del lado de los vándalos en vez del lado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Oiga, pero si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son del Estado y el Estado somos todos. En el gobierno vasco gobierna el PNV. No, es que el gobierno... que es su cuerpo. No, pero es que eso de que es su cuerpo es en teoría, porque es un cuerpo de seguridad del Estado también. Bueno, que no tienen excusa. Yo no lo circunscribiría solo al caso del País Vasco. No es verdad que siendo Algorta y el País Vasco está el recuerdo de los años de la violencia totalitaria de ETA, pero el propio representante hablaba de que esto pasa en otras partes de España. Esto pasó en unas fiestas aquí en Madrid, en Pozuelo, hace 2 años. Tal. Yo creo que la reflexión es más amplia, ¿no? Y lo decía también el invitado. Yo creo que esto está relacionado con una dejación de funciones muchas veces de los ayuntamientos, que miran para otro lado cuando hay botellones, que no quieren enfrentarse a los jóvenes, y lo ha dicho el Ertzaintza, ¿no? La gente bebe, hay mucho alcohol y la situación se descontrola. Yo creo que esto no es un tema solo del País Vasco, esto es un tema de que si dejamos que se hagan botellones tranquilamente en la calle y no pasa nada, muchas veces la situación se descontrola. Y falta de respeto a la autoridad. Sí, lo ha dicho el autoridad a la policía. Déjame que le pregunte otra cosa, Serafín, que me tiene que explicar. Ya es más personal esta, ¿eh? Sí. ¿De dónde sacas tanto tiempo para ser inspector de policía, para dar clase en la academia, para atendernos a los periodistas, además con una enorme amabilidad cada vez que te pedimos ayuda, y además para escribir no solo este libro, que es el último, es que llega y me dice, no, si es el 8º que escribo. Es el 8º, sí. Este es Protocolos Policiales, Manual de Casos Prácticos, volumen 1. Sí, hay otro volumen también, este es la mitad. Me ha llevado 2 años escribirlo, compila un poco parte de los otros y son sencillamente lo que vengo a explicar aquí, lo que explico en clase de Carabanchel, en mis clases de Carabanchel, lo que explico también en la universidad son sencillamente qué es lo que hace la policía en cada actuación policial. Por ejemplo, qué es lo que hace teóricamente en violencia de género, qué es lo que hace, hoy hemos estado hablando de delitos de odio, qué es lo que hacen las investigaciones. Teóricamente, luego los policías
que se dedican a la investigación saben más que yo, pero esto es prácticamente la teoría de la policía, es un manual. Es un pequeño manual, sí, un pequeño manual de uso, pero efectivamente muy práctico, muy de lo que es además en todos los ámbitos de la competencia de la policía. De verdad que enhorabuena por este libro, que ya es, como decíamos, el octavo, y desde luego toda mi admiración, porque no sé de dónde sacas el tiempo, pero siempre es un placer poder tenerte entre nosotros. Gracias, Serafín, un auténtico placer, ya digo. Bueno, otra de las noticias que tenemos que todavía recordar, porque la avanzábamos ayer por la noche al comienzo del programa, decíamos la detención de uno de los componentes de La Manada, ese grupo así autodenominado que está condenado por los abusos sexuales a una joven en Pamplona, en los Sanfermines de hace 2 años. Decíamos, anoche, a primera hora, al comenzar el programa, había sido detenido por intentar robar en un centro comercial unas gafas de sol, y decíamos también por intentar agredir con un coche a los 2 agentes de seguridad de ese centro comercial en Sevilla. De inmediato hablábamos con un experto penalista que nos decía, ojo, es muy difícil que haya algún tipo de relación entre esta última detención en Sevilla y los hechos por los que fue condenado en Pamplona y por los que pesan contra él algunas medidas cautelares. Es decir, esa no parece, nos decía ese experto penalista anoche, una vía para su ingreso en prisión por aquello de que estaba en libertad provisional. Pero también nos decía el abogado penalista, ojo, que los delitos que aparentemente puede haber cometido, si se demuestran, pueden conllevar una prisión preventiva. Bueno, pues esa, Susana, es la última hora que hemos comenzado este programa de esta noche diciendo. Ese componente de La Manada ha pasado ya a disposición judicial y el juez de Sevilla ha dictaminado contra él esa orden de prisión sin fianza, ¿verdad? Así es, José Luis, prisión sin fianza para nuestro protagonista. Pero vamos a ver cuáles son los antecedentes policiales de Ángel Boza, el miembro más joven de La Manada, porque no es la primera vez que se las tiene que ver con la justicia. Empezamos, como todos sabemos, por ese julio de 2016, ese delito por el que fue condenado a abusos sexuales, 9 años de cárcel por abusar de esa joven en los Sanfermines de 2016, pero tiene 2 condenas más por delitos contra la seguridad vial. La primera, en mayo de 2014, fue detenido conduciendo borracho y se enfrentó a la policía de Sevilla por intentar obligarle a detenerse. Fue condenado a 32 días de trabajos para la comunidad y le retiraron el carnet durante 8 meses y 1 día. Pero hay una segunda. En febrero de 2016 fue condenado también por conducir borracho, en este caso una motocicleta, bajo los efectos del alcohol, por además saltarse un semáforo en rojo. En este caso fue condenado a pagar una multa de 4 meses a razón de 6 euros al día. También le volvieron a retirar el carnet durante 1 año y 4 meses y además le cayeron 4 meses de cárcel. Bueno, de hecho, hacía muy pocos días que Boza había recuperado su permiso de conducir, cuando nos hemos enterado de los últimos hechos, de ese robo de las gafas de sol en un centro comercial de Sevilla. Bueno, pero es que además nos hemos puesto en contacto con el abogado de Boza y el joven también tiene una causa pendiente de juicio por robar otras gafas de sol, en este caso en San Sebastián, y además un día antes de los hechos de los Sanfermines de 2016. Y también tiene antecedentes por un robo con violencia. Así que José Luis, Boza es una auténtica joya. Bueno, pues de él vamos a hablar con mi Cruz Morcillo. Cruz, bienvenida, muy buenas noches, periodista experta en sucesos del diario ABC. Entiendo que no te ha sorprendido lo más mínimo la decisión del juez, ¿no? La prisión provisional sin fianza. Ha sido, yo creo, interesante, inteligente lo que ha hecho, y es convertir lo que creíamos que era un hurto en un robo con violencia. ¿Por qué? Por la forma de huir, lo acaba de explicar Susana, ¿no? La forma de huir, esa violencia a la hora de huir, donde llega a atropellar o casi a atropellar a los dos vigilantes, hace que se cualifique y pase del hurto al robo con violencia, y le da el argumento al juez para enviarlo a prisión sin fianza, ¿no? Que era un poco la duda, qué delito le va a imputar y si lo va a enviar a prisión o no. Lo que sí, he hablado hace un ratito con el abogado, me ha dicho que mañana trasladará a la Audiencia de Navarra pues esta nueva circunstancia a partir del día 10, porque esto ha sido simplemente enviarlo de forma cautelar a prisión, bueno, porque se considera que los hechos son graves. Él, por supuesto,
no lo asume, aunque hemos de decir que Boza ha reconocido ante el juez la sustracción de las gafas, como no podía ser de otra manera, porque primero le vieron los vigilantes y además, evidentemente, hay cámaras que lo habrán grabado, pero a partir del día 10 el juez va a tomar declaración pues, a los testigos, a los vigilantes, a los heridos, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver si lo mantiene en prisión o no lo mantiene en prisión. Un robo con violencia, bueno, depende, bueno, llega hasta 5 años la pena, claro, pero bueno, que puede dejarlo en libertad. Ahora bien, lo que sí yo creo es que sigue quedando desligado, que es lo que mucha gente no comprende, de la decisión de la Audiencia de Navarra, ¿no? Ahora vamos con eso. Efectivamente, me dices que mañana mismo va a enviar la nueva situación el juez de Sevilla a la Audiencia Provincial de Navarra, pero antes... Y el propio abogado y el también propio me ha abogado, dicho claro, que se pondrá en contacto con ellos, sí. Pero antes decíamos, claro, es que el juez, al menos por el atestado policial, las imágenes que haya podido ver de las cámaras del centro comercial, lo debe de tener muy claro, porque anoche comentábamos con este abogado, con este experto penalista, hombre, no ha de ser una decisión, o no es fácil que sea una decisión rápida, entre otras cosas porque tendrá que tomar declaración a los testigos, a los propios agentes de seguridad a los que trató de arrollar con el coche. Y sin embargo, sin tener o sin llevar a cabo esas entrevistas a esos testigos y a esas posibles víctimas, ha tomado esa decisión. Sí. Lo debe tener muy claro. Porque lo ha considerado, ya te digo, lo ha considerado un delito de suma gravedad, el hecho de que haya intentado atropellarlo. El robo con violencia, la violencia se ejerce no a la hora de robar, sino a la hora de huir, que el juez ha considerado que habría estado dispuesto a llevarse por delante a estos vigilantes, ¿no? Y ahí va a estar un poco la decisión, no ya esta, sino para los próximos días, porque supongo que los vigilantes van a mantener, y también habrá que ver el resto de testigos, el atestado, etcétera, etcétera, van a mantener que su intención era atropellarlo, aunque a costa de lo que fuera. Y él, en cambio, lo que dice es que ha sido fortuito, que salió con el coche y que, bueno, prácticamente que no les vio, ¿no? Ya te digo que hábilmente le habrá asesorado de nuevo Agustín. Vale, reconoce la sustracción de las gafas porque no te queda otra, porque está grabado, porque hay testigos, porque te han visto los vigilantes, etcétera, pero sobre lo otro ya veremos, ¿no? En este caso no le ha servido porque el juez no se lo cree y, como tú bien dices, lo ha tenido clarísimo. Sí, sí. Fernando. A mi buena amiga, dos cuestiones, tú que eres especialista en esto. ¿Y tú? No, pero tú, que sabes... No, a ver, colgar ya, colgar ya. A ver, tarde ya, José. ¿Tú crees que si no hubiera sido uno de la manada lo mandan a prisión? Eso por una parte. Y segunda, ya es más técnica, porque además reconozco que lo desconozco. Va a permanecer ahora en prisión por esta causa. Si por esta causa fuera suelto, ¿esos días en prisión computarían como pena también en lo de la manada si se confirma la sentencia? La segunda yo creo que no. La segunda yo creo que no. Martu nos puede ayudar, yo creo que no. Pero yo creo que sí, es tiempo en prisión. De hecho, si resulta... Pero por otro delito. Pero no importa, si resultas absuelto te los tienen que indemnizar el Estado. Esto es preventiva, además. Pero te lo tiene que indemnizar el Estado, ¿no? No lo sé. Y la otra, yo creo que evidentemente si no hubiera sido David Boza, es decir, condenado por la manada, yo creo sinceramente que no habría entrado en prisión por un robo con violencia. Y pero además si tú y yo y días. todos los que estamos aquí estamos hartísimos de verlo. Claro que este chico Recordad es un delincuente la famosa No, es un delincuente condenado. Condenado en libertad y en provisional. Y que lo han dejado en libertad provisional y que es un peligro público. Si por una gafa liada la que ha liado, imaginar lo que hace pero que por te decía 500 José Luis euros. que durante años la instrucción, por ejemplo, aquí en Madrid de la Fiscalía, instrucción de la Fiscalía, es que no se pidiera prisión en los casos de robos con violencia. Y hubo una gran polémica y los periodistas que cubríamos esto le dedicamos páginas y páginas porque había incluso bandas organizadas donde, bueno, todavía el tema del crimen organizado no era mucho menos, no estaba como ahora, ¿no? Era una cosa mucho más incipiente, pero no se les pedía prisión preventiva de forma sistemática. Y ahora... Yo estoy con los compañeros, se pide con raras excepciones. Ahora, el marrón del juez de guardia, decir hoy, no lo suelta y casi atropella a dos vigilantes, además de que los antecedentes que tiene por delitos contra la seguridad vial, evidentemente van por otro lado y no tienen nada que ver, pero es que fíjate cómo va sumando ese expediente por cierto, de igual, antecedentes. aparte de la trayectoria delincuencial del personaje, lo que demuestra es que es bastante tonto. Pero mucho. Claro, eso lo todo lo que tiene incluso encima... su abogado. Sí, bueno, es que no quería ser... Yo conozco no quería ser imprudente, pero... Su abogado ha dicho, yo no soy ni su psiquiatra, ni su padre... No, pero es que además... No, está muy enfadado. Te digo, está muy enfadado Agustín y no creo que se moleste. Claro, todos a la vez. No, digo que no creo que se moleste. Está muy enfadado porque esto es una torpeza absoluta,
¿no? Y entonces, bueno, no voy a reproducir las palabras exactas, pero le he dicho, ¿por qué ha robado las gafas? Porque es tonto de remate. Y os podéis imaginar la respuesta, en ¿no? su alegato final, en el caso de la manada en Pamplona, lo dijo así, hombre, no son los más listos del mundo, a lo mejor ni siquiera son las mejores personas del mundo, pero no han cometido, decía él como abogado defensor, los hechos de los Es que no tiene ni medio pase. Yo creo que cualquiera que estamos aquí, es que ni medio paso. Unas gafas y además va y le intenta dar el cambiazo en un centro comercial como el que todos sabemos, que está lleno de cámaras, que está lleno de gente, que están los vigilantes. Pero perjudica la causa de todos, por eso su abogado está que trina, porque si tú eres tonto de remate y te perjudicas tú solo, y este chico es tonto, vamos, desde que se levanta hasta que se acuesta, pero perjudicas tu propia causa, pues mira, ya tú contigo. Pero claro, aquí todo, como eso sí que se queja su abogado con razón, ¿no? Lo ha hecho un miembro de la manada, ¿no? Hombre, lo ha hecho este chaval que ya llevaba carrera, ya iba bien, iba el primero en la carrera, pero que casualmente coincidió con otros que también tienen... Que sigue teniendo Pozo Blanco pendiente. También, que está pendiente de resolución judicial. Y el tema de San Sebastián, del otro robo también de gafas, precisamente. El día antes de San Fermín, el día de antes de la violación. Pero nos decías, esto es lo que ocurrió anoche, por cierto. Anoche, claro, las primeras informaciones que llegaban decían que además entre los delitos este sería puramente administrativo, era el que podría estar conduciendo el coche sin carné. Bueno, eso decíamos anoche con las primeras informaciones. Lo cierto es que acababa de recuperar el carné, ¿no? Sí, lo ha dicho el TSJ de Andalucía, ha confirmado que efectivamente fue él en persona y recuperó. Por eso no se había, yo creo que simplemente no se habían grabado los datos en la DGT o en la policía local. Entonces, cuando los policías locales de Sevilla consultan los antecedentes de este individuo, ven que tiene el permiso retirado porque efectivamente lo había tenido 8 meses. O sea, se le acababa de volver a tener autorización para conducir 2 veces, 2 veces borracho, saltándose el semáforo, otra vez desobedeciendo a la policía. Menudo personaje. Bueno, decíamos eso en torno a lo que ocurrió anoche en Sevilla, pero al principio de tu intervención también nos decías, claro, obviamente el juez de Sevilla, todo esto, esta nueva situación se la va a enviar a la Audiencia Provincial de Navarra, aunque ahí es difícil que se vea cualquier tipo de interrogación y que haya ninguna consecuencia. Vamos, yo no creo que tenga ninguna consecuencia porque los hechos no tienen absolutamente nada que ver y entonces no tendría que acogerse. Es decir, no podemos prever comportamientos futuros. Reiteración delictiva, tenemos que hablar del delito de Navarra, no de no tiene nada que ver los delitos, ¿no? Es como si te llega un delincuente con una hoja de 30 antecedentes, pero cada antecedente es por un hecho distinto. Tú no puedes decir, no, es que hay una reiteración delictiva. La reiteración delictiva se basa en los mismos delitos cuando hay una cautelar, ¿no? O cuando hay una medida como es en este caso. O sea, que yo creo que no va a afectar para nada a la causa de Navarra. Este hecho concreto, ojo, vamos a ver qué pasa con Pozo Blanco y que no vuelvan a hacer, estamos a, no sé a qué día estamos de agosto, pero en agosto... Pues debe ser que es 3, ¿no? Vamos a ver si de aquí a, no sé, a ver, a que empiecen a pasar los testigos por el juzgado, alguno de los otros no hace ninguna... De las suyas, ninguna de las suyas. ¿No? Sí, la verdad que he visto el historial delictivo de, además, prácticamente todos los componentes de la manada, es para temerse lo peor. Cruz Morcillo, de verdad que muchísimas gracias, que siempre es también un placer poder tenerte. Sí, que hacía mucho que no nos veíamos, y eso hay que corregirlo, no hay que tardar tanto tiempo en verse. Hacemos una pausa muy breve y de inmediato volvemos en el Cascabel, ya casi rematándolo. De este hemos quedado que es 3, ¿no? De este 3 de agosto, hasta ahora. Bueno, como ya estamos en nuevo día, ¿no? Hemos quedado que 3 y por tanto viernes, habrá que repasar los periódicos que cuando ya amanezca se van a encontrar en los kioscos. Hombre, es verdad que algunos me dirán, ya no hace falta que esperar a que amanezca, ya lo sé, lo pueden ver, descargar en las aplicaciones en Norbit y en... agosto es ideal para leerlo en papel. Sí, ni lo dudes, siempre lo es por otra parte. Bueno, dice el diario El Mundo, Casado exige a Sánchez el fin de las cesiones al separatismo. En ese primer encuentro entre ambos líderes en la Moncloa, del que les hemos hablado aquí también en el Cascabel, y otro de los asuntos que hemos analizado, el primer CIS de Tezanos, catapulta a Pedro Sánchez y hunde al Partido Popular. Y por supuesto también el Papa cambia el catecismo para declarar inadmisible la pena de muerte. Vamos a ver también la portada de La Vanguardia ya de este viernes. Casado, también con esa primera reunión entre los dos líderes del Partido Socialista y Partido Popular. Casado exige a Sánchez que no ceda ante los independentistas y el PSOE ganaría las elecciones con el 30% de votos según el CIS.
y hemos hablado también de esa agresión de manteros a un turista de Barcelona. Dice La Vanguardia, brutal agresión de los manteros a ese turista. Nos contaba desde el punto exacto en el que tuvo lugar esa agresión de los manteros a un turista norteamericano nuestro compañero Marco Chiazza, que esa persona no ha interpuesto denuncia y que afortunadamente, aunque resultó herida grave, ya se encuentra fuera de peligro. Vamos a ver también la información que se pueden encontrar a esta hora. Se abren ustedes la página web de la cadena COPE, la cadena cope.es. Casado ofrece a Sánchez lealtad en defensa de la unidad de España. Y este asunto del que acabábamos de hablar con Cruz Morcillo, el juez envía a prisión al miembro de la manada, Ángel Boza, por un delito de robo con violencia. El diario El País de este 3 de agosto, el efecto Moncloa, abren con esa encuesta del CIS y la denominan de esa manera, el efecto Moncloa, que es el que convierte, dice El País, al Partido Socialista en primera fuerza. El resto de partidos nacionales retrocede. También del ámbito internacional, Trump rebaja los límites a las emisiones de coches y para el diario El País también la fotografía de portada la merecen la reunión entre Sánchez y Casado, que eso sí, acaba sin acuerdos. Bueno, son algunos de los periódicos que ya están llegando hasta la redacción del Cascabel, en la que además, Laura, nos tienes que contar qué nos han dicho los espectadores. Pues recordamos la pregunta, ¿creen nuestros espectadores que España está mejor desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno? Pues no lo creen, un 77,2% de nuestros espectadores creen que no hemos mejorado con la llegada de Pedro Sánchez, frente a un 22,8% que cree que sí, José Luis. Bueno, pues ese es el punto y final por esta semana el Cascabel. Manuel Mostaza ya le decía al comienzo del programa de la cuota zamorana. Muchas gracias por estar con nosotros. Javier Negre, te noto cansado hoy, la semana va pesando. No, por que cierto, estamos preparando buenos temas nos has prometido una exclusiva al comienzo del programa. Ya en Portada del Mundo, está abajo, pero... A ver qué te busco. Voy a perder mi trabajo por tu culpa, cucaracha. Un taxista... Un conductor de Cabify denuncia que fue atacado por un taxista con un perro. Sí, ya no solo disparan balas, no solo vuelcan coches, no solo queman contenedores, también lanzan a perros contra conductores de Cabify. Algunos taxistas, Efectivamente, algunos taxistas pequeño núcleo de que deberían ser denunciados. Para empezar por el resto, por la enorme mayoría de los taxistas. Pacífico, que un placer viajar. ¿Alguna de las 160 sociedades y empresas públicas por designar presidente o presidenta? Vamos a ver en cerca, me puede llamar y nos tomamos una caña y arreglamos lo que haya que arreglar. Arregláis lo vuestro, efectivamente. Yo por lo de paradores estoy dispuesta a... No, ese ya lo has perdido, ese ya por ese no pides, no llores por el puesto de presidente de paradores. Y Lázaro, Fernando Lázaro, gracias también. A mí sí me llama que sea para darme una entrevista. Mira, tampoco está mal, está mal. Si quiere venir, también aquí estamos encantados y no hace falta que nos dé ningún cargo ni nada a cambio. Y ustedes que descansen, que disfruten del fin de semana, que queda todo un poquito y si está todavía un poquito y si están de vacaciones, pues sáquenle todo el partido al tiempo libre. Gracias, hasta el lunes, adiós.